Hola amigos, hola amigas, transmitiendo completamente en vivo. Le pedimos el estudio prestado a nuestros primos, hermanos de Totem Live y estamos acá con un poquito de eco que ya se subsanó. Muchísimas gracias a todos por hacerse un huequito en esta tarde de viernes, una tarde otoñal aquí en la ciudad capital del Reino de España, Madrid, muy nublado, nuboso, ventoso, pero con mucho calor humano para compartir este primer brandatón de la temporada. Un brandatón que ya tiene entre nosotros a queridos totemitas como Jennifer, Tania, Ignacio, la profesora María Luz, Enzo, Francisco desde Asturias, Jennifer, Ángel, Mariano y muchos otros totemitas, queridos creyentes, como Marta y como Jenny, entre otros, que nos están acompañando. Lo que les quiero proponer hoy es algo sencillo por un lado, complicado por el otro, pero estoy seguro que le iremos dando la vuelta para poder encajar de la mejor manera posible. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente. Por un lado, he preparado una presentación que nos va a dar mucho juego para discutir, para debatir. Cuando digo discutir, lo digo en inglés, discuss, que es conversar, no discutir en el sentido de confrontar. Bienvenida Alejandra, bienvenido Francisco también. Y me encantaría que sea lo más interactivo posible en este sentido. Como es un primer brandatón, no tengo abierto el estudio para que todo el mundo hable, porque si no, esto sería un poco desquiciante, pero sí está el chat completamente abierto y libre para que ustedes puedan opinar, recomendar, sugerir, críticas constructivas y por supuesto también preguntas. Solo una condición quiero poner. No quiero responder preguntas específicas de problemas específicos de empresas o personas específicas. Me gustaría, dado que este es un espacio muy abierto para muchas personas, que las preguntas traten de ser de aplicación práctica para la mayor cantidad de personas posibles. Ejemplo, Andy, tengo un kiosco y quiero vender más caramelos. ¿Cómo hago? Ese tipo de preguntas no me sirve porque solo le serviría a algunas personas puntuales, pero sí hay preguntas más abiertas, más transversales, que creo que pueden contribuir a todo el mundo. Lo otro que quiero decir es que no tengo respuesta para todo. Tengo bastantes respuestas para muchas cosas que tengan que ver con branding, pero obviamente no somos infalibles, somos humanos. Entonces, si esto está más o menos claro, me ponen un dedito, un corazón, un abrazo, lo que sea por ahí, para ver que estamos bien, que me están escuchando bien, que me están recepcionando bien. Y sería interesante también saber desde qué lugares están. Sé que algunos están desde Buenos Aires, otros desde Asturias, otros desde Chile, otros desde Madrid, otro Bogotá, también Lima, Perú. Así que bueno, feliz de que nos estén acompañando hoy. Me quedo pendiente de las confirmaciones por parte de ustedes y si les parece, sin más, nos metemos de lleno en lo que les quiero contar y compartir. Querido Edgardo, bienvenido. Mi querida Ángela, bienvenida también. Qué alegría estar aquí también acompañado. Desde Chile, Francisco, también tenemos a Mariana, Mariano, María Rocío, desde Rosario, qué grande. Qué lindo, qué bueno. Bueno, gracias a todos. Mariano desde Marbella. Gafas irán yendo y viniendo. Veo muy bien de lejos, regular de cerca. Así que bueno, estas son las cosas que tiene. Temas que creo que podemos cubrir en el día de hoy. Saludos hasta Jalisco, querida Emma. Temas varios. Si hay alguno que me dejo fuera, siéntanse libre de proponerlo. Básicamente me anoté en mi ayuda a memoria. Salta, qué lindo, Salta la linda. Me encantó viajar a Salta. Propósito, talento, cultura, promesa de marca, misión, visión, valores. La protección de la marca, el registro de la marca, por supuesto, la propuesta de valor, ética, sostenibilidad en sus tres dimensiones, diversidad, equidad e inclusión,
Diversidad no solamente de género, sino diversidad en su más amplio y profundo contenido. Liderazgo, experiencia total de marca, cliente, usuario y cliente y empleado, perdón, inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera, y todo esto en el marco de una nueva mentalidad. Si hay alguna cosa que no dije, que les interese específicamente, que quieren que agregue, que quieren que comente, que quieren que mencione, siéntanse libres, el chat es todo suyo. Y mientras van pensando qué quieren que agregue, déjenme contarles una muy cortita pero inspiradora historia. La semana pasada estuve invitado a Santiago de Chile, por un lado para dar una conferencia para la Asociación TEC de Chile, la Asociación de Experiencia de Cliente, y también tuve la suerte de poder compartir un taller inmersivo sobre experiencia de cliente con el equipo de Banco Santander Chile, y también un encuentro muy enriquecedor con mi querida gente de la Asociación de Marketing Digital y Data de Chile, además de otros encuentros y otras cuestiones, pero fue un viaje muy, siempre enriquecedor. Ir a Santiago de Chile, la verdad que me encanta viajar en general y últimamente mis viajes a Chile me traen recargado. Resulta que el viernes a la mañana tenía que ir al evento, había unas 300 personas conectadas, bueno, presencialmente en un evento híbrido, y había más de 1000 personas anotadas, inscritas para conectarse virtualmente. Y me levanté el viernes a la mañana sin voz. Sin voz. No podía hablar. Esa era mi voz el viernes a la mañana y tenía que dar una conferencia de 1 hora. Me agarró mucha angustia. Es verdad que venía las 6, 7 semanas anteriores, venía de haber estado en México, Gran Bretaña, República Dominicana, Italia, Portugal, Panamá, Estados Unidos, etcétera, etcétera, y estaba cansado, la verdad que hay que reconocerlo, estaba cansado y me levanté sin voz. Y como digo, me agarró me agarró mucho agobio y no sabía cómo iba a hacer. Me fui a desayunar, me tomé 4 tés con limón y miel y cáscara de naranja, me tomé unas pastillas, no sabía más qué hacer y dije, bueno, voy a ir a la conferencia y que sea lo que Dios quiera. Llamo al Uber y cuando viene el Uber me subo, saludo al chico, me siento adelante, al lado del chofer, y veo que tiene un paquete de pastillas Halls, ¿sí? Que supongo que todos habrán oído hablar de las pastillas Halls. Yo estaba con la garganta tan mal que lo miro y le digo al chico, ¿te importa que te saque una? El chico agarra el paquete, lo parte al medio y me da medio paquete, no me da uno, me da medio paquete. Obviamente, en mi sorpresa, tengo mucha gente que conozco que es muy generosa, pero por lo general, siento que la calle está un poco hostil. Con lo cual, ver un gesto de generosidad tan grande me dejó como perplejo. Y le digo, ¿de dónde eres? Y me dice, soy de Haití. ¿De Haití? ¿Estás acá en Santiago de Chile? Sí, soy de Haití y estoy aquí en Santiago de Chile. Ah, mira vos, ¿cómo está tu país? Y me mira y me dice, por el momento yo te diría que no tengo país. Y me empezó a describir toda la situación de Haití mientras yo me comía la pastilla Halls. ¿Cómo te llamas? Me lo pronunció y es impronunciable, o mejor dicho, irrepetible. Es algo así, se escribe D-I-E-U-L-F-A-I-T-E. Algo así como Dulfate, algo así. Y le digo, ¿hace cuánto estás acá? 7 años. ¿Y hace cuánto no ves a tu familia? 7 años. Todo esto yendo hacia el evento, yo con muy poquita voz, pero me había inspirado tanto él que la poca voz que tenía la usaba para hablar con él. Y la verdad que su gesto me conmovió. Un chico
que tuvo que irse de su país para probablemente no volver en muchísimo, muchísimo tiempo, que tiene que ir a un país nuevo, súper diferente en clima, en cultura, en idioma, que seguramente cada peso para él es la diferencia quizás entre comer o no comer, estar mejor o estar peor. Y yo le pedí una pastilla y me regaló medio paquete. Obviamente no se lo acepté, me quedé solamente con una. Eh, y fue algo que me emocionó. Eh, y llegué muy, muy emocionado al evento eh, y muy conmovido porque me di cuenta, o mejor dicho, Yulfeit me recordó la importancia de ser generoso y también de ser agradecido. Yo creo que es algo que en el mundo del branding solemos olvidar, la importancia de la generosidad y la importancia de la gratitud. ¿Y por qué empiezo por este lugar de la generosidad y la gratitud? No conozco ninguna marca que se ha hecho pobre por dar. Y no conozco a ninguna persona que no se haya sentido especial por haber sido reconocido su trabajo o su contribución. Estamos en un momento de la historia de la sociedad occidental en donde se han impuesto la polarización, la agresión, la intolerancia, la violencia, no solo física, por supuesto, y de repente emergen oasis de esperanza, como este chico haitiano en Santiago de Chile, que me reconecta con lo que es importante. Hoy lo que quiero en este brandatón es reconectarnos con lo que es importante para las marcas. Y cuando hablo de marcas, quiero ir contextualizando. Hay mucha gente que nos acompaña hoy, Rolando, Feli, Celeste, Denise, Ignacio, etcétera, que entienden perfectamente bien lo que una marca es, lo que una marca representa, lo que una marca implica. Quizás hay otras personas que no. Entonces me gustaría empezar diciendo que para mí las marcas empiezan a ser no solo parte de nuestra cultura, no solo moldean la cultura, la forma en que no solamente consumimos, sino también compartimos, comunicamos, interactuamos, sino que también las marcas se están transformando en un lenguaje cada vez más universal. Por lo tanto, las marcas, teniendo este impacto cada vez más importante, son cada vez más trascendentes. Por supuesto que el rol de las marcas, como el rol de casi todas las cosas a lo largo de la historia, van evolucionando conforme vamos avanzando y se van transformando. Y hoy quiero dar o compartir esta mirada sobre las marcas, pero hoy tomé la decisión de enfocarme mucho en ustedes, en lo que cada uno de ustedes como marca puede dar desde la generosidad y desde la gratitud y cómo podemos ser más conscientes de que cada uno de nosotros, también siendo marcas, tiene la oportunidad, a la vez que la responsabilidad, de generar un impacto. Antes de meterme en la presentación y conectado con esto que me pasó en Chile, les quiero contar que me estaba por volver de Chile directamente para Madrid y surgió una circunstancia muy extraordinaria y tuve que pasar casi 24 horas por Buenos Aires. Y me pasaron también 2 o 3 cosas que quiero compartir y a lo largo del brandatón de hoy van a entender por qué lo que les estoy contando ahora hace sentido cuando nos vayamos inmersionando cada vez más en el branding, ¿no? Por un lado venía caminando, a mí hay una cosa que me tiene muy interesado en el mejor de los sentidos, que es el tema de la accesibilidad y la inclusión. Un mundo sin barreras que pueda precisamente ser mucho más abierto a todos. Ustedes no se olviden que hoy por hoy aproximadamente el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Hagan la cuenta, 8.200 millones de personas, esto equivale a más de 1.200 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Es un montón de personas. Y hablo de discapacidad en todos los ámbitos. Y venía caminando por la calle, en la capital, en la ciudad de Buenos Aires,
y veía una pareja de la tercera edad, la mujer llevando en silla de ruedas supongo que era su esposo, su hermano, no sé, eran dos señores, una señora y un señor de cierta edad, y obviamente la mayoría de ciudades no están preparadas y acondicionadas para ser inclusivas y accesibles y sin barreras. Buenos Aires, aunque tiene bastante en algunos aspectos, en otros no tiene. Y me llamó la atención porque había una joven policía, mujer, que miraba la situación y ni bien vio la situación, cuando llegaron a la esquina, se acercó y le dijo a la señora, el diálogo no lo escuché, pero me lo imaginé, déjeme que la voy a ayudar, y la ayudó a bajar la calle, a cruzar la calle, y vi que seguían caminando juntos, ¿no? Me emocionó porque me emocionan los pequeños gestos de generosidad, eh, que no tienen que ver con una obligación, sino que tienen que ver con algo que te sale del corazón, que es ver que alguien necesita un apoyo o una ayuda y vas y lo puedes dar. Y eso es fantástico. Al día siguiente estuve en la casa de un amigo, y ese amigo tenía que llevar a su papá a hacerse unos chequeos, también en silla de ruedas, y fuimos caminando juntos. Y llegamos a una esquina y aunque el semáforo estaba en rojo, los que venían por la avenida seguían doblando. Y justo venían al lado nuestro dos chicas que venían, no sé, haciendo footing o jogging o caminando, qué sé yo. Y fue increíble, dos chicas, no sé, 40, 50 años, que se pararon en la esquina, una al lado de la otra, como con la mano así, a parar el tráfico para que mi amigo y su papá pudiesen cruzar. Eh, Seguramente hay muchísimas personas que pueden observar este tipo de gestos, este tipo de pequeños, grandes gestos que pueden transformar el día o que pueden transformar a determinadas personas. En el mundo de las marcas y del branding, siempre digo que son los pequeños detalles los que construyen las grandes marcas. Y quizás en esta vorágine, en esta velocidad, en este mundo que nos hace exiliarnos del aquí y del ahora, olvidamos un poco la importancia de los detalles, de la gratitud, de la generosidad, de estar conectados y de poder observar y estar atentos. Y estar atentos también implica estar conscientes. Y cuando estamos conscientes, las cosas van cambiando a mejor. Déjenme dar un saludo a las personas que se van sumando. Tenemos aquí gente de Colombia, aquí está Tatiana, está Pupo, está Vanessa, perdón, Yasna, Ignacio, Rocío, Janet, acá está Thermomux, que ya empieza con preguntas, que quería preguntar qué opina sobre el branding político de mi ídolo, el presidente argentino Javier Milei. Iremos a responder esa pregunta en breve. Y acá también hay un comentario que dice, el branding es la difusión de una marca sincera. Viva la policía argentina, tan valiente y tan maltratada por la izquierda. Viva Milei y Bullrich, que los protege, luchan contra la inseguridad. Muy bien. Tenemos también a Andrés por aquí. Bueno, reconectar con nuestra humanidad, ver al otro de manera consciente. Saludos desde México. Bueno, quiero que me hagan recordar estos comentarios de Thermomux, porque después vamos a entrar en detalle a ellos. Indudablemente, la policía es una marca, el presidente Milei es una marca, Argentina es una marca, y de todo eso podemos hablar sin duda alguna en un ratito. Y para meternos ahora mismo en branding, y voy a compartir pantalla para ir mostrando cosas, les quiero contar lo último antes de meterme en eso, que es, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra branding está en el diccionario de la Real Academia Española? Sin buscarlo, así, espontáneamente. Levanten la mano los que dicen que sí. Efectivamente, la palabra branding, si ustedes la buscan ahora mismo en el diccionario de la RAE, no está. Y es
muy interesante esto, porque de todo el ecosistema que pivotea alrededor del branding, todos los conceptos tienen su traducción al castellano o al español, excepto uno. Fíjense, ¿cómo se dice publicidad en inglés? Advertising, ¿sí? Publicidad, advertising. ¿Cómo se dice comunicación en inglés? Comunicación, communication. ¿Cómo se dice relaciones públicas en inglés? Public relations. ¿Cómo se dice marketing en español? Mercadeo. Ahora bien, ¿cómo se dice branding en español? No tiene traducción, no está en el diccionario y es algo que en algún momento deberemos encarar y ver si existe una muy buena traducción de branding para que también el branding, como actividad, como oficio, como ocupación, tenga esa palabra en castellano. Mientras tanto, no está en castellano, así que branding es la única que se dice igual en todos los idiomas por el momento. Entonces, vamos a ir a compartir pantalla. Con su permiso, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a meternos con gafitas y con toda la historia. Y a ver si se me ve bien y ustedes me confirman si se me ve bien, ¿sí? Ahora mismo se supone que se está viendo la pantalla, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a dejar de compartir para que ustedes me confirmen que se me veía bien. Cuando compartí pantalla, ¿se me veía bien o no? ¿Sí se veía bien? Perfecto. Vamos a compartir entonces. Ver pantalla. Compartir. Compartir. A ver, yo lo que no entiendo es porque no me veo yo. Bueno, vamos a hacer una excepción entonces. Ahí me veo. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahí dice Alejandro que Google lo traduce como marca, pero en realidad la traducción de marca sería brand. Así que no me sirve la traducción, ¿sí? Brand sería marca. Pero bueno, no es el debate al que quiero entrar ahora, pero sí me gusta que vayan buscando y que vayamos pensando, y como dice María Luz, la profe, qué es el branding, ¿no? Vamos a ver si lo vamos desandando durante el día de hoy. Entonces, vamos a ver si pasando los slides vamos desandando esta cuestión. Entonces, denme un segundo. Vamos a agregarnos al escenario. Estamos agregados en el escenario. Y ahí vamos a ir pasando slide a slide. Si nos lo deja, hoy nos está fallando la tecnología, pero vamos a solucionarlo rápidamente. Ok, queridos amigos. Bueno. Presentar. Detener pantalla. Vamos de nuevo, ¿eh? No se me vayan, que cada tanto puede fallar la tecnología, pero vamos a intentar solucionarlo rápidamente. Entonces, una de las cosas importantes que quiero resaltar hoy es, tanto en el branding en particular como la vida en general, después no hay después. Es cierto que muchas personas repiten y me dicen y me recomiendan, Andy, ¿sabes una cosa? Yo creo que voy a esperar a las condiciones ideales para crear mi marca o para transformar mi marca o para evolucionar mi marca o para replantearme mi marca. Y lo interesante de todo esto es que las condiciones ideales no existieron, no existen y no van a existir, con lo cual siempre el mejor momento para encarar un proyecto de marca, para encarar un proyecto de branding, para revisar y actualizar, para transformar, para construir, para desafiar el statu quo es ahora. Y esto aplica a todos los ámbitos de la vida y por supuesto al branding en particular muy específicamente. Si no, es muy complicado poder avanzar en este sentido. O sea, lo primero y principal es
hay que tener luces largas para una estrategia de largo recorrido, pero luces cortas para ir accionando, transformando y construyendo cada día, todos los días. Lo segundo que les quiero pedir en el día de hoy es, si ustedes le tuviesen que poner un título a su vida profesional, ¿cuál sería ese título? No, yo soy director de no sé qué, no sé cuánto, soy gerente de no sé qué, no sé, soy presidente. No, no, no. ¿Cuál es el título de su actividad profesional? ¿Cuál es el título que ustedes le pondrían? Y no hablo de un título que tiene que ver con un cargo, sino un título que tiene que ver con cómo, por qué, para quién y de qué manera ustedes hacen las cosas. ¿Cuál sería ese título que ustedes le ponen a su vida profesional si tuviesen que sintetizarla en eso? Un título como si fuese un título de película o un título de serie o un título de canción. ¿Qué es lo que mejor resume y sintetiza en este contexto de altísima complejidad en el que lo que estamos buscando es tratar de simplificar? Y a veces, para simplificar, menos es más. Menos es más. No hace falta que lo respondan ahora. Yo les dejo reflexiones y les dejo tareas para que ustedes lo puedan hacer después. Quizás lo bueno es anotarlo, reflexionarlo y después trabajarlo. Y es altamente probable que el primer título que la mente vomite o escupa, con perdón de las expresiones escatológicas, no tenga nada que ver con el título al que llegues después de procesarlo y pensarlo. Sí les digo una cosa, no se pasen de análisis porque el análisis lleva a la parálisis. A mí me gusta mucho la combinación de la intuición con los datos, con la reflexión, pero después rápidamente pasar a la acción. No puedo ignorar la información y los datos, pero tampoco puedo dejar todo librado a eso. Hay un factor importante en la intuición, y después voy a entrar en el tema de la intuición, que es súper importante. ¿Por qué lo del título a tu vida? Porque todos y cada uno de ustedes, que hoy encontraron un ratito para acompañarnos en este primer brandatón del 2024, todos ustedes, sin excepción, dado que están aquí ahora en YouTube, pero seguramente muchos de ustedes estén en TikTok o en Twitter o en Facebook o en Spotify o en Instagram o en cualquier otra red social, en Twitch, etcétera, todos son marcas globales por defecto. Y el hecho de ser una marca global implica que como marca global tú tienes idealmente un propósito, un talento, una promesa, una misión, una visión, unos valores, una propuesta de valor, una ética, un compromiso, una mentalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, importante no olvidar eso. Y también quiero tirar abajo y quiero demoler un mito. Todavía, en pleno año 2024, en pleno siglo XXI, cada vez que hablas de branding o cada vez que hablas de marca, hay un montón de gente que yo creo más por desconocimiento que por otra cosa que te dice, ah, claro, marca, producto, eres un producto, te has vendido. No han entendido, no han comprendido o no quieren entender o comprender de que hoy por hoy no solamente las marcas tienen un rol comercial o transaccional o empresarial, sino que también hay muchas marcas que no están para eso mismo. Hay marcas que tienen que ver con lo cultural, con lo deportivo, con lo religioso, con lo espiritual, con el bienestar y con tantos otros etcéteras que no buscan solamente ser un producto transaccional o un servicio transaccional, que lo que también están buscando es un impacto significativo y sostenible en el tiempo para crear un valor, para construir una relación, para profundizar en dinamizar una comunidad apasionada, en intentar o trabajar para mejorar esa sociedad o el mundo que lo rodea. Con lo cual, desmitificando
que la marca solamente tiene un fin económico, financiero o comercial, que también lo puede tener, por supuesto, nosotros dejamos de sentirnos productos para sentirnos contribuidores, cada uno dentro de su propósito, de sus valores, de su misión y de su visión y de cómo entiende el mundo, contribuidores a un mundo mejor. Cuando entendemos esto, entonces empezamos a sentirnos menos productos y nos empezamos a sentir mucho más alineados con esa propuesta de valor que puede crear ese impacto significativo para nuestra vida y para la vida de quienes están alrededor nuestro, ¿no? Acá se está sumando Natalia, se está sí, Pablo, Angélica, un abrazo grande. Y acá Thermomux nos pone intuición, percepción, conexión y acción. Sin más y sin menos, es un círculo virtuoso. Intuís, percibís, conectás y accionás. Hoy, si no accionás, te quedás siempre en ese lugar de decir, yo lo pensé primero, yo lo dije primero. A nadie le importa que lo pensaste primero o lo dijiste primero si no lo hiciste. Hoy la acción es el gran aspecto de ese círculo virtuoso que transforma y que impacta todo lo anterior. Por eso hablar, pensar, reflexionar es parte del círculo, pero lo que verdaderamente genera el impacto es la acción. Y por eso yo digo que muchas veces me encuentro, leo, escucho, no dejes de soñar, sigue tus sueños te llevarán lejos, tus sueños. La gente que está permanentemente soñando no tiene tiempo para hacer, y cuando no haces, te parece a Cenicienta, vives soñando. Y yo no digo que soñar no esté bien, pero soñás, te arremangás y trabajás para crear un plan para que el sueño se transforme en una realidad. Si te quedás meramente en el sueño, dormido nadie cambió nada. Bueno, Andy, entonces hay que dejar de soñar. No digo que hay que dejar de soñar, pero también, o mejor dicho, lo que digo es, soñemos despiertos, soñemos con sueños que deriven en una acción, que deriven en una transformación, que deriven en un impacto. Si se quedan meramente en el sueño, que está muy bien soñar, insisto, si no ahora mismo se descongelaría Walt Disney y me diría, soñar es bueno, y yo friquearía si se me aparece Walt Disney descongelado. Tampoco sabemos si es un mito, si está congelado o no, pero bueno, no importa, ¿no? Es como lo de la receta de Coca-Cola, son mitos que se van generando alrededor de grandes marcas y que tendemos a creerles porque nos gusta también creer en las historias, y luego ya entraremos también en las historias. Con lo cual, soñar está bueno, Andy, está excelente soñar. Más importante, despertarse y transformar un sueño en una realidad. Ahora bien, estaba conversando recién sobre la importancia de la marca personal, la marca profesional de cada uno. ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar de Justin Rosenstein y de Shigetaka Kurita? ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar de ellos hasta ahora? Si alguien oyó hablar de ellos, si me puede escribir ahí, me dice, yo escuché hablar de ellos y sé lo que han hecho y por qué los estás compartiendo. ¿Alguien? ¿Están todos ahí googleando? Ignacio dice, yo no, me parece bien. Si no lo sabes, no importa, no pasa nada. Uno va llegando a estos personajes un poco de casualidad. A veces, cuando tenés que escribir libros y haces investigaciones, llegás también por casualidad y vas averiguando cosas. Bueno, ok. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a responder. Miren, ¿alguno de ustedes ha puesto like en las últimas 24 horas a algo? ¿Sí o no? ¿Un like a algo? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha utilizado algún emoji en las últimas 24 horas?
carita con sonrisa, corazón, abracito, bergamota, copa de vino, rayo, ¿alguien? Bueno, el señor Justin Rosenstein es el inventor del like, ¿no? Un arruinavidas, Justin, ha generado legiones y hordas de personas dependientes del dedito hacia arriba que determinan el bienestar, la tristeza o la depresión del día, lo cual es tremendo. O sea que si hay que putear a alguien es a Justin. Y por otro lado, el amigo Shigetaka Kurita es el inventor de los emojis. A Shigetaka creo que le podemos dar las gracias, ¿no? Porque nos da un montón de tiempo, nos ahorramos un montón de tiempo, ¿no? Y cuando te mandan una parrafada tipo Biblia, le mandás su carita con guiño de ojo o cualquier otra cosa. ¿Qué pasó con estos dos personajes? Trabajaron su marca profesional para que dos inventos, más allá de que nos gusten o no nos gusten, más allá de que sean más útiles o menos útiles, más allá de que sean criticables o admirables, son dos inventos que son parte cotidiana y diaria de la vida de todos aquellos que estamos operando diariamente en el ecosistema híbrido analógico digital, sobre todo en el digital. Fíjense, qué loco, dos personas que crearon dos iconos que son parte de nuestra cultura posmoderna, casi nadie de los aquí presentes, profesionales del marketing, del branding, de la comunicación, de la empresa, etcétera, etcétera, los conocíamos. Digo la mayoría, no todos. Con lo cual es importante, digo, si ustedes crean algo, que no se queden solamente con la creación. Además de crear algo, el accionar y el comunicar de manera eficaz y eficiente es importantísimo. Y ahora en unos minutos nada más voy a entrar muy en detalle sobre el tema de la comunicación, el impacto y la trascendencia de llevar los hechos, las acciones, los proyectos, los planes a la difusión para que todo el mundo pueda conectar con ellos, o por lo menos que sepan que detrás de todo eso estabas tú o estabas vos. También hay un aspecto que no quiero dejar pasar y no olvidármelo más adelante, que tiene que ver con la creatividad, y que tiene que ver con el juego, y que tiene que ver con la diversión. Cuando terminó el año 2023, que fue un año tremendamente duro, complejo, difícil, inesperado, hasta doloroso en algún punto, nos reunimos, el equipo de Totem Branding, para debatir, para elaborar, para mapear lo que ambicionábamos, lo que deseábamos para el año 2024. Y dentro de lo que ambicionábamos, dentro del equipo de Totem Branding para el año 2024, no era crear un tótem más alto, o un tótem más conocido, o un tótem más colorido, o un tótem más trascendente. Lo que nos planteamos es poder trabajar con más alegría, poder recuperar el joy, la alegría, la felicidad que uno tenía cuando era chico y jugaba. Obviamente con la responsabilidad de ser adulto, pero sin perder la creatividad y la conexión con aquello que te abre en canal para poder trabajar mejor, que tiene que ver con la alegría. Cuando tu cerebro está contento, triplica la capacidad del desarrollo creativo. Aumenta por 6 la capacidad de llegar a acuerdos con personas, ya sea de tu equipo o con clientes, y reduce de manera dramática tu estrés y tu ansiedad. Con lo cual, el mero hecho de estar contentos nos iba a hacer trabajar mejor. Y empezamos el año 2024, que también es complicado y es incierto y es duro y es difícil, con el recuerdo presente y permanente de que tenemos que hacer los proyectos con alegría. Y les digo una cosa, nuestro trabajo es un trabajo muy serio. El trabajo de creación, construcción y transformación de marcas es un trabajo muy serio, porque la marca, sin duda alguna, es el activo más valioso de cualquier empresa, organización, institución, etcétera. Con lo cual hay mucha seriedad detrás de nuestro trabajo, pero haciéndolo con alegría trabajamos
mucho, mucho mejor. Y acá entramos en un aspecto clave de lo que es la construcción y la transformación de las marcas y de lo que tiene que ver con quizás el aspecto para mí más importante de cualquier organización, de cualquier comunidad, de cualquier institución, de cualquier equipo. Porque todo el mundo dice, lo más importante es la inteligencia artificial, lo más destacado son los datos, lo más relevante es la tecnología. Miren, estoy de acuerdo que todo eso tiene que ser parte de la fórmula, que todo eso tiene que ser parte de la receta, todo eso tiene que ser parte del plan. Pero para mí el oro de las organizaciones y de las empresas es el talento. Son las personas. Quien no lo entienda así, para mí está en un serio problema. Alguno me dirá, sí, Andy, pero hay una compañía en Hong Kong que puso a una CEO, que es una inteligencia artificial, y el resultado fue una mejora importante en la eficiencia, en los resultados y en la eficacia. Sí, hay una compañía que puede ser que le vaya mejor, pero si el branding lo observamos por ejemplos muy, muy puntuales y específicos, a veces nos puede aportar valor y a veces nos puede generar confusión. Y en este caso creo que es importante no dejarnos llevar por la confusión, ni tampoco por algo que ocurrió en pocos meses, porque para ver el impacto real de una inteligencia artificial, siendo directora general de una organización, por lo menos démosle un año y después discutamos. Hasta tanto, quiero hablar de talento, ¿no? Vuelvo a las gafas. Casi un poco más de 7 de cada 10 empresas tienen muchas dificultades para encontrar trabajadores que se ajusten a sus necesidades específicas. Es muy interesante lo que está pasando con el talento. Por un lado, tenemos una gran batalla por el talento. Me decía el otro día el CEO de una de las grandes corporaciones mundiales, en una conversación, me decía, Andy, hoy es más fácil conseguir un cliente que un empleado muy cualificado. Y en muchos lugares pasa eso. Sin embargo, también está pasando que hay empleados muy cualificados que no encuentran trabajo, con lo cual se me presenta la duda de si el puente que hay entre el talento y las organizaciones, empresas, instituciones, está fallando. ¿Y cómo podemos cerrar el puente para que las empresas que están buscando esas personas cualificadas las encuentren y aquellos que están buscando trabajo puedan ser encontradas? La mayoría me va a decir que estén todos en LinkedIn, están en LinkedIn la mayoría, y aún así no hay ese encuentro. Segundo, el 90% de las empresas reconoce haber buscado perfiles en los últimos meses y se han encontrado con dificultades para cubrir vacantes, sobre todo las más cualificadas. ¿Qué significará esto en términos reales? Durante muchos, muchos años, durante muchas décadas, si vos estudiabas una carrera y obtenías un título y tenías una profesión, eso te valía para toda la vida. Hoy eso no existe más. Hoy no te vale haberte recibido de médico o de arquitecto o de ingeniero o de experto en marketing o de cualquier otra cosa hace 30 o 40 años si hace 3 décadas no te actualizás, no profundizás en evolucionar. Ya no te hablo solamente del famoso reskilling y upskilling, y tampoco el lifelong learning, todo en inglés, ¿no? Parece que los anglosajones son los grandes expertos en crear estas palabras que están buenísimas o estas expresiones, y después vamos nosotros los hispanohablantes, los hispanoparlantes, y las utilizamos. La verdad que me encantaría también echar acá el desafío de decir, chicos, y si nosotros los que hablamos español también podemos empezar a crear y a contribuir con conceptos y con definiciones que también sean parte de esta época de paradigmas cambiantes? Why not? ¿Por qué no? Escasez de profesionales, tercer punto. 64% indica que la escasez de profesionales se encuentra entre los factores que más dificultan la selección y la contratación. Es interesantísimo también llegar a estos datos porque por un lado hay mucha gente en estado de shock, en estado de estrés, porque
igual que en su momento pensamos que Internet nos iba a dejar a todos sin trabajo, o por lo menos muchos lo pensaron, ahora hay muchas personas que piensan que la inteligencia artificial va a dejar a todo el mundo sin trabajo. Y lo cierto es que igual que por cada puesto que se perdió con Internet se crearon 10, con la inteligencia artificial también se están creando muchísimos puestos, y después voy a entrar en inteligencia artificial porque sé que es algo que a la gente le genera mucho interés y preocupación por partes iguales. Si hay algo de lo que digo que no les genera interés o atracción o preocupación, me ponen no, eso no, y me lo salto, y así no les hago escuchar cosas que no les interesen, ¿no? Competencia entre empresas. La gran competencia existente entre las compañías es otra importante causa de las dificultades para cubrir vacantes. Hoy por hoy, si ustedes van a las grandes tecnológicas, el poder contratar a un perfil muy cualificado casi es más difícil que contratar a un gran deportista en un gran equipo deportivo de alta competición. Precisamente porque muchas de las cosas que estamos atravesando son muy nuevas y son muy desconocidas, y hay poca gente especializada en eso, con lo cual si te especializas y profundizas y estudias sobre algo de lo cual haya escasez, aunque suene a que seas bicho raro porque haces algo que no hace la mayoría, eso puede ser una ventaja competitiva también para vos, por supuesto. Acá me contribuyen, mientras sigo, las leyes laborales son el problema. El empresario no puede contratar cuando las leyes laborales están hechas para destruirle. Bueno, en muchísimos países esto es una realidad también. Por supuesto que hay un montón de aspectos complementarios a estos que estoy mencionando que también dificultan la contratación y el desarrollo también profesional de las personas. Así que muchas gracias, Thermomux, por tus contribuciones que están siendo muy interesantes. También aquí María Luz dice, no solo se aprende con hambre, tampoco se aprende sin alegría. Muy bien, totalmente de acuerdo. Luego tenemos que casi para el 50% la posibilidad de que el sector de actividad no resulte atractivo para los profesionales genera que la escasez para cubrir puestos de trabajo también sea una realidad. Es cierto que hay muchos sectores, incluso dentro de muchas industrias, que parecen no ser sexys y por lo tanto no generan la suficiente tracción para que la gente quiera ir a trabajar. Yo acá tiendo a disagree, ¿cómo se dice? Justo criticando el inglés y me sale la palabra en inglés. Bueno, no critico el inglés. Aliento a hablar más en español. Estoy un poco en desacuerdo con este tema porque de alguna manera no creo que sea un tema de sector o industria, creo que es un tema de empresa. Cuando vos tenés una empresa, eso, no estar de acuerdo. Gracias, mi querido Francisco. Cuando vos tenés una empresa dentro de un sector que puede no ser sexy, que tiene un gran propósito, que está alineado con el tuyo, valores que están alineados con los tuyos, que tiene un impacto positivo, que cuida el talento, que tiene un buen liderazgo, que tiene una cultura admirable y todos los etcéteras anteriores, tú ibas a trabajar ahí. El problema no creo que sea tan de industria o sector, sino que tiene más que ver con cómo cada compañía lo está encarando y abrazando. También, hablando de propósito, ahora me estaba acordando que mientras casi el 100% de empresas ahora están hablando de propósito, solo una de cada 10 lo tiene, ¿no? No tengo el dato de cuántas de las una de cada 10 que tienen lo viven, pero bueno, eso es otra discusión que en un ratito entraremos en ella, si es que les parece bien, ¿no? Entonces, cada uno de estos aspectos tiene un desarrollo específico, ¿sí? El tema de las capacidades es muy importante, no olvidarlo. Hay que seguir mejorando, estudiando, aprendiendo y evolucionando y haciéndose fuerte en este proceso de aprendizaje constante y continuo. Cuanto más cualificado estés en lo que sabes hacer, más oportunidades, ya sea de elegir trabajo o de que te elijan en función de lo que más te guste, vas a tener también. Por otro lado, fíjate, encontrá en qué sos inimitable, inigualable, imbatible, en qué sos fuerte, para poder generar ese espacio de diferenciación y de atracción
con aquello que haces y con cómo lo haces. Y también acá la marca vuelve a destacar muchísimo, tanto la marca empleadora como la marca del empleado. Hoy por hoy, si hay una gran competencia para atraer talento y para seleccionar talento y a la vez para fidelizar talento, ¿de qué manera tu marca empleadora y tu marca de cada uno de los empleados o de cada uno de los profesionales destaca en este ámbito? Y también, ¿importa el sector en el que estás o importa más de qué manera creás, construís y contribuís a generar valor o impacto positivo o a ser significativo o relevante para la vida de las personas? Sin olvidar un aspecto importante que ahora voy a mencionar. Pero antes quiero mencionar esto. La mayor parte de las empresas, casi el 100%, señala que cubrir una vacante está resultando igual o más difícil que el año pasado. Con lo cual estamos en un momento muy bisagra del talento profesional y es muy importante recuperar la conciencia de que cada marca juega un rol importante en cada organización, al igual que cada marca de cada uno de ustedes juega un rol importante, no solamente para atraccionar talento, para fidelizar talento, para conectar con otro talento y también para trascender en esta batalla por el talento. Por otro lado, recientemente estuve en República Dominicana, estuvimos trabajando en la segunda ciudad más importante del país, o la ciudad más importante del país sin contar la capital, que se llama Santiago de los Caballeros. Estamos trabajando en un proyecto muy, muy ambicioso y muy, muy ilusionante, que es desarrollar el branding de la marca Destino Santiago de los Caballeros. No puedo decir mucho más por ahora, salvo eso, porque es público. Pero en el proceso de inmersión y de análisis y de vivir la ciudad y de entender y comprender la ciudad, entré en un lugar y me encontré, no me acuerdo el lugar, me encantaría decirlo porque la verdad que me lo anoté y perdí la nota, pero bueno, si el que está viendo esto reconoce el lugar en Santiago de los Caballeros, que nos lo ponga en comentarios, así lo agrego directamente en el slide la próxima. Pero a lo que voy es esto. Para mí, ¿cuál es la ambición más grande de una marca? Que nadie se acerque a esa marca sin que al irse se vaya un poquito mejor y más feliz. Y fíjense, hay un 8 acostado, yo que hablo tanto de los 8 abrazos, pero también es ese infinito. Las marcas que mejoran la vida de las personas, que alegran la vida de las personas, son marcas que casi están más cerca del infinito que de la finitud, porque son marcas que trascienden a las demás por el hecho de que son importantes y relevantes y significativas para las personas. Con lo cual, cuando las marcas tocan la vida de las personas y las hacen, las vuelven un poquito mejor y contribuyen a esa felicidad de la que hablabas un ratito, hablando con Graham, con Gemma, con Charlie, con los compañeros de Totem, es que esa marca empieza a ser más importante. Y recuerden una cosa clave. En España, esta noche, si desapareciesen 9 de cada 10 marcas, mañana se despertaría todos los ciudadanos que viven en España y no les importaría en lo más mínimo. Llamativamente, en Latinoamérica ese número es inferior, es 7 de cada 10. Esto implica que en Latinoamérica el rol de las marcas es un poquito más significativo y destacado y querido que el que acá. Será porque se hace mejor branding, será porque hay otro tipo de interacción, otro tipo de relación, otro tipo de creación de comunidad, pero claramente sigue siendo un número muy preocupante. Que 7 de cada 10 marcas puedan desaparecer es muy fuerte y que a nadie le importe. Déjenme leer algún comentario. Qué bien te queda decir que la marca es el activo más importante de una empresa. Bueno, Guido, yo no lo digo, estos son factos, como dicen los jóvenes de ahora.
el único activo de una compañía que se aprecia conforme pasan los años y cada vez vale más si esta marca es cuidada, mimada y protegida, es la marca. Estos son factos puros y duros y hay un montón de estudios y de informes y de reportes que validan esto. No es la opinión de Andy Stallman. La marca es el activo más valioso de cualquier organización y empresa y de hecho, como dije, es el único activo que crece en valor conforme pasan los años. Acá está nuestra querida Marisa Cossack desde Chile. Qué grande, buenísimo, gracias por acompañarnos y después lo podés ver en diferido, esto va a quedar acá colgado en YouTube cuando terminemos, así que si alguien se tiene que ir, lo lamentaremos mucho, pero esto va a quedar por acá porque queda mucho brandatón por delante. De hecho, ahora en un ratito vamos a hacer una micro pausa de un par de minutos para beber agua, para el que quiera ir al baño, para el que necesite ir al baño, yo entre ellos, y luego vamos a continuar. ¿Listo? Entonces vamos a seguir adelante. Hace 3 o 4 años, mi hermano Sergio cumplía años y nos invitó a mi otro hermano Martín y a mí a ir 3 días a Mendoza. Y estando en Mendoza, paramos en una estación de servicio, en una gasolinera, como se dice por aquí, y la persona que nos cobraba la nafta, la gasolina, tenía este tatuaje acá en el brazo. Y después, si quieren, googleen lo que significa en latín, traducido al español, amor vincit omnia. Y van a ver que más de 2000 y pico años después, el amor vincit omnia sigue tan vigente o más todavía que entonces. Y para mí es importante incorporar el componente del amor, no en términos del amor romántico, sino del amor genuino y profundo, el amor que conecta, que te empuja, que te eleva, que te hace sentir que estás en un ámbito de confianza, de seguridad, de reciprocidad y trascendente. El amor en muchos ámbitos y durante mucho tiempo ha sido visto como el amor poético, como el amor romántico, como el amor hollywoodiense, que también puede ser. Al que le guste ese amor también está bueno. Pero el amor de verdad es el amor en el que creás un lazo relacional profundo, genuino, honesto, auténtico, generoso y de gratitud. Y es en ese momento en que cuando hablamos de branding, las marcas que generan ese lazo de amor con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes, con sus consumidores, con con sus stakeholders en general, pasan a otra categoría, pasan a otro nivel, cambian rotundamente el paso, el juego y por supuesto quien genera esto cambia concretamente lo que se busca. Sí, el amor lo vence todo, no tengas ninguna duda, Enzo. Si voy a hablar de rol, voy a hablar de rol en un ratito. El rol, voy a abrir solamente un pequeño titular para que el que quiera saber de esto después lo pueda ver, pero en muy poquito vamos a llegar a ese ámbito. El rol para mí es un concepto nuevo que incorporamos en el libro Totem, Transformando Clientes en Creyentes, que es el Return on Love. ¿Sí? Siempre volvemos a los anglicismos, como se pueden dar cuenta, que es el retorno del amor. Igual que tenemos el retorno de la inversión, el famoso ROI, el Return on Investment, tenemos el retorno del amor. Y esto tiene que ver con algo para mí cada vez más importante y que creo que es uno de los grandes cambios paradigmáticos que vamos a vivir. Algunos van a sufrir y la mayoría vamos a disfrutar en los próximos años. En los planes estratégicos de cada año, por supuesto, todas las compañías, la gran mayoría de compañías,
hacen Excel, ¿no? Hacen los business plan y los marketing plans y los commercial plans y los P&Ls y todo Excel, Excel, Excel. El otro día, hace unos años, me decía un amigo, nunca se ha escrito tanta ficción en la historia de la humanidad como en Excel. Bromas aparte, ¿cómo excelizamos el amor? ¿Cómo excelizamos el amor de una persona por una marca? ¿Cómo excelizamos el amor de un empleado por esa empresa? ¿Cómo excelizamos el amor de un ciudadano por un país? ¿Cómo excelizamos el amor de un hincha por ese club? ¿Cómo excelizamos el amor de un profesor por esa institución educativa o el amor de un alumno por esa universidad? Por supuesto que mientras digo esto, ya empieza a haber muchas herramientas que miden el sentimiento y que miden el amor también. Pero la mayoría de organizaciones todavía no están dándole al amor real, genuino, auténtico, poderoso, el espacio destacado. ¿Y por qué creo yo que no pasa esto? No es por desconocimiento, no es por falta de voluntad, yo creo que es por miedo. Sí, sí, por miedo. Creo que en las organizaciones hay miedo al amor, hay miedo a amar, hay miedo a hacer lo que hizo Fate, el chico de Uber haitiano de Santiago de Chile, o la joven chica policía de la silla de ruedas, o las dos chicas que caminaban y pararon el tráfico para que pase el papá de mi amigo, y tantos otros, etcétera. Cuando no hay miedo, hay amor. Y cuando hay amor y no hay miedo, hay generosidad y gratitud. Creo que es ahí donde crecen las marcas, donde crecen las relaciones, donde se profundizan los lazos y donde dejamos de hablar de transacciones como objetivo para hablar de relaciones. Creo que cuando hablamos de relaciones es cuando empezamos a entender de qué va esto. Si me permiten, voy a hacer una pausa de no más de 3 minutos, quizás un poquito menos, y seguimos. Si les parece bien, tómense estos 2-3 minutos para tomar aire, para tomar agua, para ir al baño o para escribir comentarios o preguntas y retomamos enseguida. ¿Les parece bien? Espero que sí. Vamos a cambiar de banner rápidamente. Vamos a poner algo así como enseguida volvemos. Y si les parece bien, nos vemos en nada, 2-3 minutos. Nos vemos ya mismo.
Ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Voy a leer primero comentarios. Acá tenemos a Angélica que nos pregunta cómo se construye marca empleadora cuando tiene colaboradores que hacen trabajo híbrido y que de sus casas están brindando servicio a 3, 4, 5 clientes simultáneos. Muy bien, vamos a responder eso en un ratito. Angélica, si no respondo en un ratito, 10, 15 minutos, me lo haces recordar, por favor. Caro Lenguaza, querida Caro, desde Asunción, Paraguay. Gracias por acompañarnos. Qué alegría saber que estás por acá también. Eh, Thermomux, que está on fire, nos comenta: un empleado de una marca que te trata bien hace más que una campaña carísima de marketing. Ni más ni menos. Al final, ¿qué es un empleado feliz y contento? Es el mejor branding que podés tener, ¿no? Así que, sin duda alguna, 100% de acuerdo. Natalia nos recuerda la importancia del amor. Jenny nos pregunta cómo lograr hacer un mix con otra marca sin que se ponga en riesgo la tuya y cómo la guía está afectando la veracidad de las marcas. Jenny, en un poquito más de 15 minutos vamos a ir a este tema, así que igual que como Angélica, si ves que me olvido, soy un hombre de edad, me lo recordás. Y Angélica Prieto, desde Bogotá, nos dice cómo manejar dentro del sistema de medición el rol. Perfecto, ya iremos ahí también. Entonces, vamos a retomar donde lo habíamos dejado. Creo que era por aquí. Sí, aquí estamos. Vamos a seguir entonces en esta línea. Bueno, y por supuesto, quiero agradecerles a todos que nos estén acompañando. ¿Alguien sabe cuántos años tiene esta película? Bueno, doy por hecho que todo el mundo sabe qué película es, ¿no? Pero por si alguien no sabe qué película es la película E.T. el extraterrestre. Pero bueno, doy por hecho que todos lo saben. Pero si alguien no lo sabía, ya sabe cuál es. ¿Saben cuántos años tiene E.T. desde su estreno? Mientras Francisco nos dice, las empresas siguen contratando especialistas en costo. Sí, bueno, sí, Francisco, es así. Hay mucho especialista en costo y poco especialista en creación de valor, pero bueno, ya hablaremos de eso también. Fíjense, a ver, acá dice Totem Branding, dice 30, Enzo 40, Luisa 40, Angélica, que entró directamente en Google o le preguntó a su inteligencia artificial, dice 1982. Okay, ¿cuánto es 2024 menos 1982? A ver, 2024 menos 1982 nos da la friolera de 42 años. Angélica ha hecho los deberes. Este tiene 42 años. Es una cosa de locos. ¿Qué tiene de fascinante esta película? Aparte de Spielberg y todo lo demás. Yo hoy veo esta película con mis hijos y se siguen fascinando y emocionando con lo mismo que me fascinó y emocionó a mí hace 42 años. Yo hace 42 años tenía, ahora tengo 54 menos 42, tenía 12 años. O sea que hoy por hoy los chicos de 12 años, no sé si todos, pero muchos, se siguen emocionando por algo que nos emocionó y nos conectó hace 42 años. Es decir, que hay cosas, hay historias, hay momentos, hay valores, hay, sí, hay valores, creo que es la mejor definición, Thermomux, que no son perecederos, que no caducan, que trascienden, eh, que nos reconectan con lo importante. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces nos desenfocamos y empezamos a poner el foco en el Big Data, en los smartphones, en la inteligencia artificial, en la robótica, en la digitalización, en la automatización. Y no digo que no hay que tenerlo en cuenta, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero fíjense que el foco, cuando está en lo humano, en lo esencial, en lo trascendental, en los valores, en las historias, en lo que nos inspira, en lo que nos moviliza, en lo que nos sacude, ganás, triunfás. Con lo cual, ojo con desenfocarse. Volver a poner el foco en lo humano, aunque suene tan obvio,
es importante. Claro, ustedes me van a decir, sí, Andy, pero fíjate, casi todo el contenido que viene en el futuro estará hecho con inteligencia artificial. ¿Cómo hará la inteligencia artificial para poder conectar desde las películas y las series de esa manera tan trascendental que sí lo puede hacer un ser humano? Y es una muy buena pregunta. Y esa misma pregunta te la traslado al branding. ¿Podemos hoy tercerizar en la inteligencia artificial la creación de marcas, la construcción de marcas, la transformación de marcas? ¿O vamos a generar toda una ola de marcas, de películas, de series desalmadas, sin el alma humana? Que no digo que no serán entretenidas o divertidas, pero llegarán a lo profundo de lo humano para que dentro de 40 o 50 o 60 años sigamos emocionándonos o sigamos conmoviéndonos o sigamos recomendándosela a las personas que están a nuestro alrededor. Creo que la IA tiene mucho que aportar, sin duda alguna, pero creo que sobre todo esto va de lo humano. Por eso en el camino del branding, y de verdad les agradezco enormemente a todas las personas que nos están acompañando ahora en vivo o que estén viendo esto después en diferido, porque son las personas que me hacen tener esa fuerza adicional y ese compromiso adicional para seguir ayudando a crear o transformar marcas que unen a las personas y también para dedicarle tiempo a esto, a divulgar, a difundir, a compartir. Por eso, este pequeño reconocimiento a todos ustedes. Cuando camino, elijo caminar junto a esos soñadores que hacen, por supuesto, caminar junto a los que confían, a los que tienen coraje, a los que se alegran y hacen las cosas con alegría, a los que hacen planes y sobre todo a esos que actúan en base a todo lo anterior. Me gusta caminar junto a todos aquellos que tienen la cabeza en las nubes, pero tienen los pies bien, bien, bien sobre la tierra. Me gusta mucho caminar con aquellos que dejan que su espíritu encienda tu fuego interno, aquel que te hace ir a trabajar más, comprometerte más, contribuir más, amar más, para que entonces podamos también dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, mejor de lo que lo encontré, mejor de lo que lo encontraste. Cuando nos conectamos con esto y somos conscientes del poder y la responsabilidad que tenemos y cómo cada uno de nosotros, de ustedes, podemos aportar a los demás siendo una joven oficial de policía en una esquina, siendo un joven conductor de Uber expatriado en Santiago de Chile, siendo dos chicas NN que caminaban por una avenida y permitieron el paso a un señor mayor. El mundo empieza a estar mejor de lo que lo encontramos. Los datos, todos los indicadores nos dicen que hoy nuestra humanidad está atravesando el mejor momento de su historia. No estoy borracho, no tomé vino. Son datos y no opinión. Y es importante recordar esto y también ser conscientes de la responsabilidad que esto implica, porque siempre podemos dirigirnos hacia un momento malo o peor. ¿Cómo estás contribuyendo desde tus sueños, desde tu coraje, desde tu alegría, desde tus planes, desde tus acciones, a que el entorno mejore y el mundo mejore con tu contribución? Decía Eduardo Galeano que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden transformar el mundo. Y yo no creo que haya cosas pequeñas o personas pequeñas o lugares pequeños. Yo creo que el tamaño viene determinado por la actitud, por la mentalidad, por la valentía, por el compromiso, por los valores, por la alegría también. Así que en este sentido creo que tenemos mucho por seguir haciendo y mejorando. Y por supuesto, vivimos un mundo en el que todavía quedan
bastantes de estos, que son los mediocres, los envidiosos, aquellos a los que no se les cae una idea nunca, que están siempre criticando y despotricando y gritando y violentando y nunca tienen una propuesta en la mano. Así que si tenés ese sueño, si tenés esos planes, si tenés esa convicción y tenés esa energía y ese amor para hacer algo realidad, no dejes que los idiotas arruinen tu día. No les des ni un lugar, ni un centímetro, ni un marco de nada. Y quiero recuperar un segundo el tema de los datos. Esta es una de las consultoras y de las investigadoras más importantes del mundo, más reconocidas, más destacadas. Y quiero leerles esto. Miren, las predicciones estratégicas para 2022 y más allá. Data, 70%, reducción en privacidad, bla, bla, bla. El tracking, personal data, bla, bla, bla. Comportamiento, 25%, bla, bla, bla. Supervisión, talento, ataques y ciberseguridad, clientes, NFTs, digital, etcétera, etcétera. Si ustedes tuviesen que mencionar una de las grandes irrupciones, si no la más grande irrupción del año 2022, y les voy a dar un dato más, allá para noviembre de 2022, ¿cuál dirían que fue? Año 2022, noviembre, no está acá y por eso quiero demostrar que incluso las consultoras más grandes, más potentes, más poderosas, pueden fallar en sus predicciones. ¿Cuáles son las dos palabras que faltan acá y que claramente tuvieron una irrupción brutal allá por noviembre del 2022? No es el metaverso, eso fue justo después del COVID. Tesla tampoco es. Muy bien, Angélica. Sí, señor. ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, gracias a OpenAI, se puso al acceso de casi todo el mundo. Todos los que teníamos acceso a Internet pudimos acceder a tocar, interactuar con la inteligencia artificial generativa. ¿Ustedes saben desde qué año existe y está presente en la vida del ser humano la inteligencia artificial? Espontáneos, ¿eh? No vale ir a preguntarle a ChatGPT o a Gemini o a nadie, ni a Google. O sea, ¿sí o no? ¿Saben o no saben? ¿Saben o no saben? A ver, más o menos. La inteligencia artificial forma parte de la civilización humana desde la década del 50 del siglo pasado. Dicho de otra manera, hace más de 7 décadas que la inteligencia artificial es parte de nuestra vida. De una manera más directa, de una manera más indirecta. La inteligencia artificial es parte de un montón de aspectos y de ámbitos, incluidos nuestros teléfonos inteligentes, nuestros ordenadores y muchos otros, etcétera. ¿Por qué fue importante noviembre del 2022? Porque OpenAI, que quiero recordar que no es otra cosa que una startup, ahora ya no, ahora ya es una compañía que vale miles de millones de euros, pero era una pequeña compañía un pequeño emprendimiento. ChatGPT nos quitó el velo, nos quitó la venda y nos dijo, úsenme, soy inteligencia artificial, empiecen a promptear, empiecen a usarme, cuando en realidad ella nos está usando a nosotros, porque con cada prompteo la inteligencia artificial está aprendiendo, está evolucionando, está mejorando. ¿En dónde está en este chart de Gartner? Ojo, no tengo nada contra Gartner, Gartner es una empresa espectacular, pero solamente quiero demostrar que incluso la data, que incluso las grandes compañías pueden equivocarse en las predicciones. ¿Sí? Acá no se menciona subliminalmente, si se quiere,
pero no se menciona explícitamente, si se quiere, la inteligencia artificial. Y claramente la inteligencia artificial fue un cambio importante. Y con la llegada a nuestra conciencia, a nuestro día a día, al estudio de nuestros hijos, a la universidad de nuestros primos, al trabajo nuestro y de nuestros amigos, de repente nos sentimos, algunos, como que estamos como el señor este de Asia en la cabeza del cocodrilo que nos está por arrancar la cabeza, y otros empezamos a ver la inteligencia artificial como un copiloto creativo. A mí me gusta más que llamarla inteligencia artificial, inteligencia ampliada o inteligencia extendida, porque es nuestra mente o nuestro cerebro con un segundo cerebro. ¿Sí? Hemos ampliado nuestra capacidad de trabajo, de acceso a la información, de procesamiento de información, incluso en algún ámbito de cognición. Ahora bien, yo vengo usando inteligencia artificial generativa desde diciembre del 2022 y por ahora debo decir que es muy útil, que es muy práctica, que me ha ayudado y nos ha ayudado también en la organización a avanzar en muchos ámbitos, pero te puedo garantizar que sin la supervisión y la capa humana estamos lejos de que ocupe nuestro lugar. No digo que no pueda ocupar otros lugares, pero dentro de las industrias creativas, en donde la mente juega este rol diferenciador, todavía la inteligencia artificial no puede ser autónoma como imaginamos que en algún momento eventualmente podrá llegar a ser. Con lo cual yo no me veo todavía en la cabeza del cocodrilo. Pero sí creo y destaco algo que me decía siempre mi amigo Antonio de Tenerife, un gran tenista, que siempre me decía, cuando vos jugás al tenis, siempre tenés que tener el ojo en la pelota, eye on the ball, ¿no? El ojo en la pelota, porque en general nuestro mundo es muy amplio, muy profundo, muy ancho, y nos perdemos en las distracciones. Y lo que nos demanda el branding, aquellos que trabajamos con y para marcas, es hacer foco. Y hacer foco es lo más difícil. Me acuerdo, hace muchos años, mi hijo Feli, mi hijo mayor Feli, estaba leyendo un libro y en el comienzo del libro había una fábula que decía, hay un cazador que en medio del invierno salió al bosque. Muerto de hambre, con su escopeta, estaba a punto de morir y necesitaba cazar algo para comer. Y ni bien salió al bosque, vio que había un par de conejos. Y los dos conejos, sabiamente, salieron corriendo en direcciones diferentes. Y él fue a cazar los dos conejos. ¿Y saben cuántos cazó? Ninguno. Si no haces foco en tu propósito, en tu cultura, en tu talento, en tu liderazgo, en tu comunidad, en tu propuesta de valor diferenciadora, en tu personalidad, en tu contribución, en lo que te hace inigualable y todos estos aspectos importantes, y perdés el foco, perdés la oportunidad de seguir progresando y avanzando. Porque vamos a seguir recibiendo todos los días, cada día a más velocidad y cada vez en mayor cantidad, mayores y mayores impactos de mayores y mayores cambios y transformaciones en todos los ámbitos, no solo en el tecnológico, en el social, en el cultural, en el político, en el diplomático, en el geopolítico, en el emocional también. Con lo cual es muy importante no perder el foco en lo que importa. No nos perdamos el eye on the ball. ¿Y qué tiene que ver todo esto de lo creativo en este contexto en donde todo lo que podamos automatizar, lo automatizaremos y todo lo que podamos digitalizar, lo digitalizaremos? ¿Qué tanto lugar le estamos dando a nuestra mente? ¿Qué tanto espacio le estamos dando a nuestro cerebro? ¿Cómo lo estamos masajeando? ¿Cómo lo estamos nutriendo? ¿Cómo le estamos dando al cerebro la capacidad de seguir ampliándose en términos de conocimiento? Es el único órgano que no se desgasta con su uso. Todos los órganos del cuerpo humano se desgastan con su uso, excepto
nuestra mente, nuestro cerebro, con lo cual poder darle a nuestro cerebro nutrientes, alimento, es súper importante. Y para esto necesitamos recuperar esa capacidad de curiosidad, esa capacidad de volver a desaprender y a reaprender, esa capacidad de no hacer un outsourcing absoluto, una tercerización absoluta de nuestras capacidades cognitivas, intelectuales y emocionales en la inteligencia artificial. Recuperar la capacidad de dudar, recuperar la capacidad de ser una mente que critica en el sentido constructivo, porque desafía algunos estándares o un statu quo que no casa con el futuro al que queremos ir. Importante reconectarnos y volver a amigarnos con nuestra mente. Hay muchos estudios, esto lo recogí cuando escribí el libro Humanofón. ¿Está Internet cambiándonos como seres humanos? Hoy por hoy, la mayoría de los que trabajamos en redes sociales o consumimos redes sociales, cuando nos likean algún posteo, algún comentario, algo que hemos sugerido, recomendado, eso genera un efecto en nuestra mente que según la intensidad, hay algunos estudios que dicen que es equivalente a fumarte un cigarro de marihuana y otros dicen que equivale a un chute de cocaína. Ese es el efecto y el impacto, obviamente efímero y demoledor, que tiene en gran medida el mal uso de las redes sociales. Y para aquellos que puedan malentenderme, no estoy diciendo que no hay que usarlas, digo que hay que usarlas bien. Acá hay una serie de comentarios, a ver, Marta nos dice que la IA ayuda con agilidad y eficiencia, pero la autenticidad, originalidad que permite diferenciación y valor es propia del profesional creativo y su equipo. No puedo estar más de acuerdo. La IA me hace explotar mi espíritu creativo, dice Alberto, Carlos Alberto, sí señor. Y la IA nos complementa, dice Thermomux, absolutamente, sin más y sin menos. Entendamos eso. No podemos ponerle a la inteligencia artificial todo aquello. Y por otro lado, como alguna vez hemos comentado y compartido, y precisamente en Humanofón hay un montón de inteligencia artificial, un libro de 2016, tan vigente hoy o quizás más. La inteligencia artificial no es una, no es la misma inteligencia artificial la creada en un estado que promueve y patrocina el terror como Irán, que en un estado como Canadá. No es lo mismo la inteligencia artificial de un país absolutamente hermético y que vive en el siglo XX o en el XIX, aunque tiene armamento del siglo XXI, como Corea del Norte, que una inteligencia artificial creada en Noruega. Con lo cual hay muchas inteligencias artificiales que operan simultáneamente y no todas ellas están sujetas a una reglamentación, a una legislación o a una ética. En Europa, o por lo menos en la Unión Europea, existe una legislación que regula el uso, el desarrollo de la inteligencia artificial y hay una iniciativa de la Casa Blanca también en esa dirección, pero somos 8.200 millones, somos prácticamente 200 países redondeando y la Unión Europea somos apenas 27 más 28 Estados Unidos, queda mucho por revisar respecto de lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Y también quiero recomendar una cosa, todos nosotros somos también un poco resultado de nuestro entorno. Obviamente estamos permanentemente aprendiendo, estamos permanentemente evolucionando. Yo acá podría haber puesto una foto de mi esposa, pero como ella es muy perfil bajo, no me deja, pero ella sería la primera en aparecer en la foto, porque es la persona de la cual más aprendo, más me inspiro, y es quizá una de las observadoras más agudas y críticas de la realidad, e incluso cuando debatimos y discutimos, a la larga siempre ella termina teniendo la razón, con lo cual cada día discuto menos porque me ahorro el proceso de tener que darle la razón en el futuro, porque su capacidad de observación y de decodificación, no solo de lo que está pasando, sino a dónde vamos a ir y lo que va a pasar, es brutal. El mejor jugador de hockey sobre hielo de la historia,
dicen que se llama, o que es Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, una vez le preguntaron cuál era su secreto para haber sido considerado el mejor jugador de hockey sobre hielo de la historia. Y él dice, el hockey sobre hielo es un deporte que no tiene un gran secreto. Lo que pasa que la mayoría de jugadores siempre va a donde está el disco. El disco sería el equivalente a la pelota en fútbol. Sin embargo, lo que hago yo es ir a donde el disco va a estar. Eso es lo que hace mi esposa, es ir a donde va a estar el disco, no donde está el disco. Y eso me hace explotar la cabeza porque muchas veces me exige y me demanda entender una realidad que ni siquiera ha nacido, pero a la que vamos ineludible e indefectiblemente. Pero ¿por qué está Sergio Stallman acá? Porque Sergio es una persona que sigue teniendo la curiosidad del niño. Es un tipo que todos los días me está compartiendo innovaciones, transformaciones y soluciones del futuro que ni siquiera están en las conversaciones o en los chateos. Va a pasar y él me lo está compartiendo hoy. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque quiere, lo hace porque es generoso, lo hace porque le sale y lo hace porque es así. Con lo cual, si ustedes se rodean, ya sea con aquellos que la vida les dio o que ustedes eligieron en la vida, de gente que es mejor, que sabe más, que es más aguda, que es mejor observadora, que es más curiosa, que es más crítica, ustedes se elevan y mejoran como profesionales. Así que es muy importante el contexto y el grupo en el cual nos estamos moviendo. ¿Cómo hacemos para ser esto e ir al futuro? ¿Cómo hacemos para llegar al futuro antes que los demás? ¿Cómo hacemos para ir al futuro sin perdernos el presente? Estando aquí presentes, aquí y ahora, pero al mismo tiempo construyendo ese lugar al que hay que ir. Para mí, la respuesta estaba acá. El otro día fui a comprar un pantalón con mi hijo el pequeño y había un jean, un vaquero que tenía estos tres, ¿cómo se llama? Parches, que prácticamente son la ruta al futuro, en el mundo del branding en general y de cada uno en particular. Para llegar al futuro antes y mejor que los demás, no hay que tener miedo. O si tenés miedo, dominarlo y superarlo. Segundo, no te pongas límites. La vida, la economía, la cultura, la sociedad, el mundo, el universo ya te los va a poner. No te los pongas vos o tú. Y tercero, las excusas son para los perdedores. Son para aquellos que no quieren lograr alcanzar sus sueños o sus objetivos. Y está lleno de personas que se llenan de excusas. Porque las excusas son la mamá y el papá de ay, qué pena. No, qué pena no. ¿Tú qué eliges en épocas de crisis? ¿Llorar o vender pañuelos? ¿Tú qué eliges? ¿Estar del lado de los que critican y de los que lloran o estás del lado de los hacedores y que superan las propias barreras? No hablo económicas o sociales, hablo de las barreras mentales que todos tenemos. Y es muy importante para llegar al futuro superar el miedo, superar los propios límites y superar tus excusas. El mayor enemigo que tiene todo profesional en su actividad es su enemigo interior. No hay otro enemigo más grande, no hay otro enemigo más peligroso. Así que si superás tu enemigo interior, el mundo se pone y te abre el camino. Bueno, vamos a seguir por acá. Si me quieren hacer alguna pregunta o me quieren contribuir en algo, está buenísimo que nos vayan acá poniendo comentarios. Después cuando vea el video con tranquilidad, voy a leer todo, iré también comentando y respondiendo, pero veo que estáis muy puestos y me encanta ir leyendo así de reojo cómo estáis aportando valor, ¿no? Ahora bien, estamos en este mundo, y quiero volver a esa pregunta que me ha hecho Angélica hace un ratito. ¿Cómo podemos crear o consolidar una cultura en un entorno de trabajo híbrido? Y agrega, con personas que trabajan para 4 o 5 trabajos. Creo que la respuesta habría que dividirla en dos partes. Una es
una cultura con personas que trabajan solo para una organización o para una empresa o para una institución. Yo creo que cuando hay una cultura explícita, una cultura clara, una cultura inspiradora, una cultura que orienta, que conecta, que alinea, que marca esa forma de hacer y de accionar a todos los miembros. Tú puedes estar 2 días fuera de tu oficina, o 3, o una semana. No creo que eso sea un problema. La cultura, una buena cultura organizacional, es una cultura que va por encima de cada persona. Puede salir uno, puede entrar otro, pueden salir 2, pueden entrar 3. La cultura va por encima del cada uno, porque la cultura es de grupo, no es de individuo. El individuo se integra en la cultura y la cultura integra al individuo, con lo cual no hay problema. Ahora bien, el otro grupo que tú mencionabas es, ¿podemos sentirnos parte de una organización, de una cultura, de una marca, si trabajamos para 4 o 5? Es difícil, es difícil. Salvo que tengas una mente muy, muy brillante y que puedas compartimentarla, es muy difícil, porque es muy difícil encontrar 4 o 5 culturas muy alineadas, muy consistentes y que te permitan seguir en una línea de coherencia sin renunciar a nada. Con lo cual, Angélica querida, lo veo en la segunda parte difícil, en la primera bastante y altamente probable, ¿no? Eh, la IA se inspiró en las esposas o suegras, lo saben todo, 100%, muy de acuerdo. Google también. Acá Braulio nos dice que el gran reto es repensarnos y estamos en este cambio de época. Transformarnos en pensadores, generadores de pensamientos, el uso extensivo de la IA, cada día hace el ejercicio de pensar y crear. Sí, señor. Miguel dice si podríamos hablar acerca de la marca personal y cómo puede fortalecerse para un profesional de la salud, un especialista en medicina familiar. Por favor, sí, claro, hablamos un poquito de eso, pero ahora en un ratito, Miguel, vamos a hablar mucho más de eso. Aunque todo lo que estoy diciendo de manera más implícita o de manera más explícita está hablando de tu marca profesional. Y acá la ola, se arma la ola. Hay a veces un poco de confusión entre marca personal y marca profesional. La gente piensa que cuando hablamos de marca personal tenemos que contar si fuimos al baño, si desayunamos café o si nos fuimos de vacaciones con la familia. Marca personal se refiere a tu yo profesional. Y habrá algunos que tendrán ganas de contar todas sus intimidades. Creo que al final, cuando vos te conoces a vos mismo y sabés qué es lo que querés construir, a quién querés impactar, de qué manera querés crear valor, tú definirás a dónde están los aspectos que más enriquecen tu contribución y a partir de ahí cada uno determina y establece hasta dónde de su vida personal quiere compartir o no. No hay una regla única y escrita porque, insisto, somos 8.200 millones de personas y no todos tenemos las mismas características, los mismos objetivos, el mismo sentido, el mismo propósito, ni siquiera los mismos atributos, con lo cual esto es bastante variado según quién. Esta es una foto de los años 70, o 60 creo, perdón, y está buenísimo porque fíjense que al costado de la carretera ya había un montón de publicidad, había un montón de marcas que estaban tratando de decirte algo. Fíjense lo que son los coches, ¿no? Ahora estamos preocupados por el calentamiento global y el cambio climático, y fíjense esos coches que eran como armas de polución masiva a escala impresionante. ¿Qué dirían ustedes que son las 4 cosas por las que todas las marcas del mundo están peleando ahora mismo? 4 cosas por las que todas las marcas del mundo, con alguna excepción, están peleando ahora mismo. Atención, dice Braulio, muy bien, esta es una de 4, quedan 3. 3 más
aparte de atención, que son cosas por las que todas las marcas, no voy a decir pequeñas, medianas y grandes, porque insisto, no hay marcas pequeñas, medianas y grandes. Hay marcas que impactan positivamente y negativamente, hay marcas queridas, hay marcas odiadas, hay marcas ignoradas, hay marcas valientes, hay marcas miedosas, hay marcas que construyen valor, hay marcas que destruyen. No hay un tamaño de marca, ¿vale? Importantísimo que nadie abrace el complejo de inferioridad porque no existe, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Después de atención tenemos atención, reconocimiento, fidelidad, posicionamiento, clientes relevantes, prestigio, visibilidad, impacto, diferenciación, deseadas, diferenciación, recuerdo, amor, atención y dinero. Ah, muy bien por ahí. Trascender, excelente. Bueno, no hay que mezclar objetivos con deseos o con conquistas o con estrategias, pero todo lo que han dicho, sí, sin duda, pero para mí las 4 top son las siguientes. Todas estas marcas que están ahí en el mundo luchando, están luchando por lo siguiente. Primero, tu tiempo. Hay una lucha hoy encarnizada por el tiempo de las personas. Y recuerden una cosa, hace muchos años tú peleabas en tu segmento o en tu industria. Un hotel peleaba contra otro hotel, una aerolínea contra otra aerolínea, una ciudad contra otra ciudad, un yogur contra otro yogur, un vino contra otro vino. Hoy todas las marcas de todos los sectores, de todas las industrias, pelean contra todas las marcas. ¿Y por qué pelean? Por tu tiempo. O sea que cuando vos sos una marca, de lo que sea, en la actividad que sea, no estás peleando solamente contra los de tu sector o industria, estás peleando contra todas las marcas del mundo por el tiempo de las personas. Segundo punto, la atención. El spam, el umbral de atención de todos nosotros cada vez es más bajo. En menos de 30 años pasamos de un umbral de atención de 9 segundos a menos de 6 segundos y cada vez es más cortito y más chiquito. ¿Por qué nuestro cerebro nos lleva rápidamente a refugiarnos, a escondernos, a exiliarnos en nuestro teléfono? Hay un mecanismo de nuestro cerebro, obviamente con muchas excepciones, que hace que tu atención rápidamente se vaya a otro lado. Si hay alguno de ustedes conectado en este brandatón, primer brandatón 2024, desde hace 1 hora y 45 minutos, es maravilloso para ustedes, no porque me estén aguantando a mí o soportando a mí, sino porque tienen una capacidad de atención y de foco que sin duda alguna los va a llevar muy lejos. Porque hoy capacidad de atención y foco es algo que le falta a todo el mundo, o a la mayoría. El tercero de estos 4 puntos, lo dijimos un montón de veces a lo largo de este brandatón, que es el amor. Llámalo amor, llámalo afecto, llámalo cariño, en diferentes aspectos o niveles. Pero hoy por hoy, fíjense lo que les dije hace un ratito, las marcas hoy o son amadas, o son odiadas, o son ignoradas. Y no hay nada peor para una marca que ser irrelevante. Con lo cual, ¿qué está haciendo tu marca para que además de captar el tiempo y la atención, conquiste el amor de empleados, clientes, usuarios, consumidores, etcétera, etcétera, etcétera? El cuarto aspecto es el dinero. El cuarto aspecto, no sé si se mencionó por ahí, voy a volver a ver si alguien lo puso. Sí, acá Emma lo puso, el dinero, efectivamente, pero casi nadie más. Sí, Erika también lo puso. Hola, Erika. El dinero también. Y está mal decirlo. Muchas veces cuando estoy en una conferencia y digo, ¿cuáles son las 4 cosas? Y me dicen, el tiempo, la atención, el amor, y después se escucha silencio. Y digo, ¿y el cuarto? Silencio. ¿Y el cuarto? Y después se escucha. No hay que tener vergüenza. Si el dinero se gana en buena fe,
de manera ética, ¿cuál es el problema? El problema es cuando se gana el dinero de manera corrupta o de manera que se sale de la moral o de la ética. Pero si se gana el dinero de manera justa y ética, bienvenido el dinero. Porque ¿de qué manera crees que se puede construir una marca que sea sostenible en el tiempo si no tiene recursos, si no tiene beneficios? ¿Y en qué momento alguien dijo que ser una marca relevante para la vida de las personas, que abraza el propósito, que vive los valores, que tiene una cultura admirada, no tiene que tener una rentabilidad y unos beneficios? Todo lo contrario. Cuanto más beneficios ganados de manera honesta, transparente y ética, mejor, chapó. Con lo cual, tiempo, atención, amor y dinero. ¿Qué está pasando en este tema? Ustedes saben que el orden de los factores no altera el resultado en matemáticas. Sí, el orden de los factores altera el resultado en branding. Si tu marca quiere conquistar el dinero primero y después lo demás, está equivocada. Ganar dinero, ser rentable, obtener beneficios, es el resultado de un trabajo bien hecho. Repito, una marca querida, admirada, valiosa, con buena reputación, que mejora e impacta en la vida de las personas, obtiene dinero como resultado de un trabajo bien hecho. Su objetivo no es ganar dinero, sino mejorarle la vida a las personas, entre muchos otros, etcétera, y por mejorarle, simplificarle, alegrarle la vida de las personas, gana dinero y no al revés. Cuando esto se entiende, cambia el impacto de tu marca entre tus empleados y entre tu comunidad. Y cuando esto se entiende, cambia la manera en que creamos y construimos valor. Así que, bien dicho, bien respondido. ¿Tenemos un tabú con el dinero? Sí, señor, pero ese tema de Thermomix se va a transformar en la estrella del Brandatón. Vamos a hacer una invitación especial para el próximo Brandatón para que nos contribuya. ¿Cuál es el complejo con el dinero? ¿Por qué tenemos un complejo con el dinero? ¿Desde cuándo el dinero bien ganado tiene que complejizarnos? Al revés, hay que sentirse orgullosos como emprendedores, como empresarios, como lo que seáis, de poder contribuir a tener recursos. ¿Desde cuándo una organización no gubernamental que no tiene fines de lucro puede mejorar la vida a chicos huérfanos en África si no tiene dinero? Con lo cual es importante no tener temor de eso, ¿no? Así que el dinero es un concepto en continuo cambio que concentra energía en forma masiva y escalable. Y en ahí, y si no voy a ganar dinero, ni me levanto, está mal. Los datos de la gente. Bueno, muy buenos comentarios, me están enriqueciendo este Brandatón a full, así que mil gracias a todos. Aquí hay algo interesante, ¿no? Muchos se preguntan, bueno, ¿cuándo llegan las condiciones ideales? ¿Cuándo llegan las condiciones ideales? Señoras, señores, queridos amigos, creyentes, no creyentes, si querés que algo pase, hay que dar un paso. A veces dar un paso no te lleva al lugar al que querías ir o llegar, pero te saca del lugar en el que no querías estar. Así que si querés acercarte a ese lugar que anhelás, que ambicionás, que visionás, da el paso. Cuando des el paso puede que eso sea la señal. Ahí es donde empezás a mover la energía. En lo estático no hay transformación. Nadie o casi nadie en la historia de la humanidad mejoró, evolucionó o se transformó desde la comodidad. Casi siempre nos transformamos, mejoramos, cambiamos, evolucionamos justamente desde un lugar incómodo y no cómodo. Así que importante tenerlo ahí claro. Y al mismo tiempo, es muy importante este que lo voy a traducir, que dice: cuanto más elaboramos nuestros medios de comunicación, menos comunicamos. Es una propuesta, una reflexión
bastante interesante, que en esta era en la que tenemos más medios, más herramientas de comunicación que nunca en la historia, es cuanto peor comunicación estamos teniendo entre los seres humanos. No es casual que todo esté tan polarizado, tan lleno de brechas, todo tan binario, todo blanco y negro, todo bueno o malo, todo izquierda o derecha, cuando en realidad es la gran oportunidad de utilizar estas tremendas herramientas. Ok, algunas nos manipulan, la mayoría nos manipula, la mayoría nos usa, en la mayoría somos el producto, pero al mismo tiempo tenemos estas herramientas, tenemos esta libertad de poder comunicar, salvo en países como Corea del Norte, Irán y otros, pero esta posibilidad de ser una voz. Cada persona que esté hoy en Cibaté, Colombia, o en Rosario, Argentina, o en Huesca, en España, o en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, puede contribuir, puede comunicar. Así que no importa tanto las herramientas como tu poder de poder llevar tu comunicación a otro nivel. Hay tanto ruido, hay tanta confusión y hay tanta complejidad que la capacidad de comunicar bien y de impactar es clave, no solamente para llegar a las personas, sino para poder fidelizar esa comunidad de personas alrededor de tu propuesta de valor, seas de la medicina, seas de la agricultura, seas de la biología, seas de la ciencia, seas de la educación, seas de la ingeniería. Al final, no te olvides que no todos buscamos lo mismo, no todos ambicionamos lo mismo. Hay gente, y 8.200 millones es un montón de personas, que tienen diferentes ambiciones, que tienen diferentes objetivos y que tienen diferentes intereses y valores. Con lo cual, esa es la oportunidad de construir estos puentes comunicacionales. Por eso, si sos una marca que está creando valor a partir de tu trabajo, ya sea dentro de una empresa, una organización, una institución, o vos mismo como un emprendedor o como un profesional o como un profesor o un estudiante, elegí ser una voz y no un eco. ¿Y por qué te recomiendo esto? Hoy por hoy el mundo de la comunicación digital prácticamente es una pirámide, ¿sí? En el contenido que creamos, que compartimos y que consumimos. ¿Qué porcentaje del total de personas que estamos online creamos contenido? ¿Qué porcentaje del total de personas que estamos online recibimos ese contenido creado por terceros, lo editamos, lo enriquecemos, lo modificamos y lo recompartimos? ¿Y qué porcentaje del total de personas que estamos consumiendo, compartiendo online, solo consumimos contenido? ¿Qué porcentaje del 100% crea? ¿Qué porcentaje edita o recrea? ¿Qué porcentaje solo consume? ¿Lo saben? Más o menos. Es una pirámide bien así, con una base muy grande y un pico muy chiquito. Ahí les doy una pista. A ver, acá Enzo se tiró. Y Enzo dice que crea un 5%. No voy a decir si está bien o mal, los leo a todos. Consume el 80%. ¿Y cuántos repostean o recomparten o reeditan? Va de menos a más, les doy otra pista. Mientras, le digo a Market Tips y a Rocío que en un ratito vamos a ir a esas preguntas, comentarios. ¿Sí? Bueno, les voy a responder. El 1% del total de los que estamos aquí en este ecosistema
llamado Internet, el 1% creamos contenido. El 1% creamos contenido. El 9%, siempre números aproximados, ¿sí? Y depende de la región, los números cambian un poco, pero en el total, aproximadamente el 9% del total, ese contenido lo enriquece, lo edita, lo transforma y lo repostea. 1%, 9%. Con lo cual el 90% de las personas que estamos por aquí solo consumimos. Que no está mal, ojo, no es una crítica. Estoy abriendo una ventana de oportunidad. ¿Y por qué abro una ventana de oportunidad? Porque hay muy poquita gente, muy pocas personas creando contenido. Esto implica que si vos estás en el mundo de los médicos, de los agricultores, del marketing, de la educación, del que quieras, si creas una buena estrategia y te posicionás bien y creas valor e impactás, podés pasar de ser un eco a ser una voz. Y eso también te pone en otro lugar. Eso exige trabajo, exige responsabilidad y exige un montón de etcéteras a los cuales voy a entrar ahora porque me están preguntando mucho sobre esto. Así que ahora voy a ir a responder de manera directa e indirecta algunas de estas preguntas. Y también acá hay una que me dice Tania, una marca sostenible. Bien. Vamos a ir a lo sostenible, por supuestísimo. Es muy importante la sostenibilidad en todos sus ámbitos. Bueno, durante muchos años estuve trabajando fuerte en el concepto de Brand of On, que es el nombre de mi primer libro, que luego se transformó en un montón de cosas, en un máster, en un seminario, en una palabra, en una forma de hacer, que básicamente hablaba de esto, ¿no? De cómo las marcas debían crearse, construirse y evolucionar en un entorno tanto offline como online. Pero después sentía que se me quedaba corto hablar solo de las marcas y por lo tanto escribí Humanofón, que era cómo las personas tenían que moverse, transformarse y crear valor en este nuevo ecosistema o en estos dos mundos que ya eran uno, que era el mundo offline y el mundo online, que ya era un solo mundo, ¿no? En este contexto de creación de valor y de reflexión y de ensayo, dije, yo necesito, porque me salía de acá, que lo que hago, que lo que hacemos en el equipo Totem, no se quede solamente en el equipo Totem o en los clientes Totem. Idealmente estaría bueno ir a más gente, como si fuésemos artesanos en el Renacimiento. No nos queremos ir a la tumba con el conocimiento adquirido, queremos trasladarlo, transmitirlo a otras generaciones o a otras personas. Entonces, la creación de contenido nos fue llevando por diferentes lugares. Libros, nuestra propia página web en totembranding.com, donde tenemos el Totem Times, en el cual vamos construyendo y generando y compartiendo contenido relevante. En marzo del 2020, todos acordarán de marzo del 2020, creamos este espacio que llamamos Totem Live y durante 72 episodios, que fueron 72 días prácticamente ininterrumpidos, creo que solamente faltamos a 1 o 2 días, pero todos los días durante 72 días nos pusimos a conversar sobre música, sobre deporte, sobre ciencia, sobre tecnología, sobre entretenimiento, sobre salud, sobre psicología, sobre bienestar, sobre miedos, sobre ejercicio, sobre branding, sobre historia, y así 72 capítulos. Y fue tan bien acogido esto que se creó solo con la vocación de querer compartir, que fue seguido de un episodio, de una temporada 2, después de una temporada 3 y ahora una temporada 4. No tiene ningún fin comercial más que compartir conocimiento y también poder acercar
a personas que quizás no tienen la dicha o la suerte de poder conversar con personas súper interesantes, originales, inspiradoras, conocerlas de primera mano. Así que cualquiera puede agarrar un micrófono y abrir un espacio. Pero claro, cada vez hay más plataformas y dijimos, ¿por qué nos vamos a quedar solamente en YouTube si hay mucha gente que no viene a YouTube? Está en Spotify nada más. Vamos a Spotify también. ¿Las marcas van a donde van las personas o las personas van a donde están las marcas? Es una pregunta que tiene diferentes respuestas, pero les dejo el pensamiento. En este momento de reflexión y de acercar el conocimiento, la Organización Mundial del Turismo, en plena pandemia, también se acercó a nosotros. El turismo está muy dañado, está muy perjudicado, estamos todos encerrados. ¿Podemos llevarle conocimiento a todo el mundo del turismo? Países, ciudades, destinos, hoteles, aerolíneas, emprendedores, estudiantes, transportistas, bares, guías de turismo, etcétera, etcétera, conocimiento sobre el branding para poder generar una nueva plataforma para poder impulsarlos al futuro una vez empecemos a reabrirnos. Hicimos una alianza estratégica con la OMT también y empezamos a crear y a construir también contenido y también a difundirlo, obviamente, hacia el futuro. Y también, como si no tuviésemos demasiados compromisos y obligaciones o responsabilidades, creamos también contenido, también para la academia, para también abrir la posibilidad de conectar con ese conocimiento que muchas veces falta. Lo que está pasando en el mundo del branding es que la aceleración de la transformación es tan acelerada que muchas veces cuando llegas a un libro, muchas de las cosas ya son viejas. No es el caso de mis libros, que escribo teniendo en contexto la coyuntura, pero proyectando muchos años hacia adelante, para que cuando te compres el libro no sientas que te compraste Don Quijote, sino que te compraste algo nuevo que vale la pena hacia el futuro. Voy a leer preguntas, a ver si hay alguna duda por acá. Bien, bien, bien. Bueno, excelentes los comentarios y se agradecen también los comentarios. Aquí Erika me habla de la sostenibilidad y el triple impacto. Voy a ir ahí en un ratito. Quiero terminar con esto de la marca profesional que a muchas personas le interesa y está preguntando. Con lo cual termino con este apartado y me voy a meter ahí, si les parece bien. Esta es una portada de Bloomberg Business Week, ya tiene sus años. Y fíjense al final, ¿cuál es el futuro de los medios? ¿Cuál es el futuro del contenido? ¿Hacia dónde va ese futuro? Y fíjense la foto, este personaje, a ver si cuántos lo reconocen, haciendo su propio contenido y compartiendo y difundiendo. Cada uno de ustedes, siendo su propia marca, es también un medio con mayor alcance, con menor alcance, con más impacto, con menor impacto, pero cada uno de nosotros somos una marca y somos un medio. Eso implica, como siempre ha sucedido, que cada uno necesita un posicionamiento, una estrategia, un tono. Necesita sus ideas, sus objetivos, su propuesta de valor, su personalidad. Eventualmente, tener claridad sobre cuál es el sentido de su contribución, su propósito, cuáles son los valores que movilizan a aquellos que te ven, que te siguen o que te acompañan. A mí no me gusta mucho esto de seguidores, ¿no? Pero bueno, también se usa mucho. Entonces, en este futuro de unos medios de comunicación que cambian, lo que no cambia, y fíjense que está todo muy alineado con lo que dijimos recién, el 1% de los streamers de Twitch gana más de la mitad del total de los ingresos. Es decir, el 50% de los ingresos que se generan en Twitch van para el 1%. Y el 1% de los podcasts más escuchados reciben el 99% de las descargas. Mientras
que los top 20 mejores YouTubers solamente en 2021 ganaron más de 300 millones de dólares. Con lo cual también hay una concentración, perdón, hay una gran concentración, pero la concentración viene dada ¿en qué sentido? En el sentido de la calidad de algunos pocos, en el sentido de la producción de algunos pocos, en el sentido de la resonancia de algunos pocos, o viene dado también porque esos pocos han sabido construir su marca, su mensaje, su contenido, su posicionamiento de una manera coherente, consistente, constante, y entendieron y aprendieron que este nuevo mercado, este nuevo ecosistema de los creadores, todos somos creadores, todos creamos, de alguna manera u otra, todos creamos, es muy interesante. Y les voy a contar una cosa interesante, creo yo. Cuando estaba escribiendo Humanofón, por estas cosas de la vida me crucé con MrBeast en Twitter y puse una cosa de MrBeast en Humanofón, pero lo que yo sabía de MrBeast es capaz lo que vos sabés de física cuántica en Saturno, ¿no? Bueno, MrBeast se ha transformado en el generador de ingresos número uno en YouTube, lejos, lejísimos. Y si ustedes ponen en YouTube un video de MrBeast en sus comienzos o el primer video de MrBeast, van a ver que el tipo es un video de un eh, chico en la universidad. No me acuerdo si tenía 6.000 o 12.000 personas en su canal. Está ahí medio desgarbado, flacucho, diciendo, bueno, yo sé que ahora no me sigue nadie, pero yo voy a ser muy conocido y voy a hacer cosas para ser muy conocido. Y vos ves ese video y decís, este papa frita de MrBeast no va a llegar ni a un, ni a un pibe más que lo va a seguir. Bueno, los que no conocen a MrBeast, conózcanlo, porque lo que hace es una volada de sesos brutal, pero por otro lado también es el ejemplo claro y pragmático de que si te propones algo y trabajás fuerte, lo puedes conseguir. O sea que es fascinante. Eh, lo otro que les quería decir es que todos pueden monetizar también lo que hacen. Y no hay ningún problema con monetizarlo. Si ustedes le dedican tiempo a crear valor, no hay ningún problema en poder monetizar ese tiempo que ustedes invierten. A ver, algún comentario por acá. Sí, señor. Bien, buenos contenidos. No los leo porque todos pueden leerlos, pero están muy buenas. Muy bien ahí, Angélica, María Luz, Johnny, excelente. Bueno, buenísimos los comentarios y se agradecen un montonazo. Entonces, para todas las personas que consultaban hace un ratito, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo hacerlo yo? ¿O cómo puedo mejorarlo? ¿O cómo puedo empezar? Aquí van las 10 C que en base a lo que he aprendido, y a lo que me he equivocado y he evolucionado, he conjugado y que les comparto abiertamente. Y no hay ningún problema en compartirlo abiertamente porque esto no va de teoría, esto va de práctica. Todos tenemos acceso a la teoría, luego es en la práctica donde se marca la diferencia. Así que vamos a entrar de lleno a ver las 10 C para que tu marca en el ecosistema, vamos a llamarlo online, offline, digital, analógico, crezca y se desarrolle y triunfe, pero lo vamos a hacer después de una pausa de 3 minutos, ¿ok? Hacemos una muy breve pausa. Seguramente alguno quiere ir a buscar un café, un vaso de agua, ir al baño, respirar. 3 minutos y volvemos, como no podía ser de otra manera, completamente en vivo. Así que no se vayan, que ya regresamos.
Amigos, amigas, aquí nuevamente vamos a darle con todo lo que viene. Y primero que nada, muchas gracias de corazón por estar ahí. A los que están hace un rato largo, a los que se acaban de sumar, a los que se están sumando en vivo, a los que se van a sumar en diferido. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una alegría saber que hay tantas personas ávidas de buen branding y que además me están contribuyendo un montonazo con excelentes comentarios, reflexiones y preguntas. Y también ayudándome acá como María Luz, compartiendo el perfil de MrBeast. Así que bueno, vamos a entrar entonces aquí. Les pido que tomen nota o no tomen nota, después lo ven en diferido y ya lo ven directamente. Pero vamos a entrar por las 10C que las marcas exitosas, ya sea personales, como empresariales, como institucionales, como organizacionales, están haciendo bien. Y que para mí, si utilizas estas 10C de manera clara y convencida, te va a ir muy, muy bien. ¿Ok? Entonces, C número 1, no están por orden de importancia, ¿sí? Son las 10C importantes. La credibilidad. Y esto se conecta con algo que me preguntaron hace un rato, ahora no me acuerdo quién, pero tú sabes seguramente, porque tú me hiciste la pregunta, sobre el tema de la inteligencia artificial. Vamos a llegar a una instancia dentro de muy poquito tiempo en que los deepfakes y las manipulaciones y la creación de contenido falso gracias a la inteligencia artificial va a ser tan bestia que es altamente probable que la gran mayoría del contenido que se comparta sea mentira. Con lo cual va a ser casi más importante quién comparte el contenido que el contenido en sí mismo. Porque va a venir dado por la credibilidad de quien lo comparte más que el propio contenido compartido. Si yo, por ejemplo, creo en Angélica y Angélica va a compartir algo, estoy persuadido y convencido de que eso es creíble, porque ella no es de mandar fruta ni de compartir medias verdades o de desinformar. Con lo cual, aquí vuelve a tener un gran valor tu marca profesional, porque tu marca profesional va a ser la que va a dar credibilidad a lo que hagas en las redes sociales. Y si no tenemos marcas creíbles, entonces la inteligencia artificial y los deepfakes pueden terminar siendo el clavo definitivo en el ataúd de las redes sociales. Para que eso no suceda, la credibilidad es clave en la construcción de lo que cada uno quiera conseguir en el posicionamiento digital. La conexión. ¿Ustedes creen que esto va de tecnología? Hay un tipo genial que se llamaba, o creo que está vivo todavía, no me acuerdo, Robert Greene, que decía: a mí no me importa cuán brillante técnicamente es una persona, un profesional en su campo, si no entiende de personas, todo su poder se va a ver neutralizado. Cuando hablamos de conexión, hablamos de conexión con personas. ¿Podemos utilizar las herramientas digitales para conectar? Por supuesto, pero primero las conexiones, las relaciones, y si son significativas, si crean impacto duradero, si están apalancadas en valores compartidos, idealmente, y en amor recíproco, mejor que mejor. Así que no confundamos una conexión tecnológica con una conexión humana. Y como resultado de buenas conexiones, las marcas construyen o promueven o habilitan o empoderan comunidad, porque muchas veces la comunidad se crea de manera orgánica. No es que la marca va y crea la comunidad. A veces la marca lo que hace es generar el entorno, el ecosistema para que la comunidad pueda crecer, incluso per se. Con lo cual, si esta comunidad comparte valores, propósito, causas, sentimiento y tantos otros etcéteras, la comunidad es muy valiosa. Es importante entender que la comunidad no necesariamente
va de la mano de un tipo de marcas. Hay un ejemplo que me comentaba el otro día Fede, un compañero de Totem, que no me lo acordaba, que era cuando Trump era presidente, se empezó a debatir una posible ley sobre parques nacionales, que creo que no prosperó al final, pero el fundador de Patagonia salió a criticar muy fuertemente a esta posible ley que se estaba debatiendo. Pero salió directamente a criticar a Trump. Fue como algo personal con Trump. La comunidad alrededor de Trump salió a defender a Trump. Y luego la comunidad que quiere y que sigue a Patagonia salió a defender al CEO de Patagonia. Cuando vos creás una comunidad, o mejor dicho, empoderás a la comunidad, hay una cantidad de personas que creen en ti. Más allá de que vos puedas estar de acuerdo o no con esa persona, hay una comunidad que cree en esa persona o en esa marca. Y es importante recordar que no todas las marcas buscan lo mismo, quieren lo mismo o ambicionan lo mismo, con lo cual no se juzga. Podemos estar en desacuerdo, podemos estar de acuerdo, podemos amarla, podemos odiarla, pero lo que no podemos es ignorarla. Luego tenemos la creatividad. A mayores niveles de digitalización y automatización, mayores niveles de destacar como humanos y qué aspecto de lo humano nos puede ayudar a diferenciarnos de la máquina y de otros humanos que la creatividad. Hoy por hoy hay una gran ola de mediocridad porque todo el mundo, la gran mayoría, busca la complacencia, la seguridad, minimizar el riesgo, no salirse mucho de la caja. Ahora, cuando una marca viene y se sale de la caja y es valiente y rompe moldes, todo el mundo le aplaude. Creatividad, sin temor o con temor, pero dando el paso. Por supuesto que es imposible tener esa presencia en un entorno tan competido en el que cada día crecen y se desarrollan nuevas propuestas y nuevas marcas si no sos consistente. Y la consistencia no solamente tiene que ver en cada uno de los puntos de contacto, sino que también que ese poder ser reconocido por esa consistencia te ayuda también a fortalecer tu personalidad de marca en todos y cada uno de los momentos de la verdad con todos los stakeholders con los cuales estás interactuando. Sí, no podemos ignorar el cambio porque el cambio no es que va a venir. El cambio es lo único constante. La única constante en nuestro mundo es el cambio. ¿Sí? Y es importante en este cambio no perder de vista cómo poder adelantarnos al cambio, cómo poder seducir el cambio o cómo poder abrazar el cambio sin temor. La séptima es la constancia. Hay mucha gente que se entusiasma, que se envalentona, que dice, bueno, voy a arrancar, voy a empezar y al poco tiempo renuncia. Las marcas constantes son las que van más allá de una coyuntura, más allá de una ola, más allá de una moda. La constancia es clave para mantenerte relevante a lo largo del tiempo. El punto número 8 es la coherencia. ¿Tu marca es coherente entre lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace? Si es coherente, está fantástico. Uno de los grandes defectos y una de las grandes oportunidades que tienen muchas marcas es que son muy incoherentes. Dicen una cosa, comunican una cosa, hacen otra cosa, transmiten otra cosa, piensan otra cosa. La incoherencia es parte del camino al fracaso, con lo cual, si no quieres ir al fracaso, sé coherente. Y por supuesto, si estamos hablando de un ecosistema digital y analógico, de comunidad, de atracción, de seducción, de compartir, tenemos que ser generadores de buen contenido, curadores de buen contenido, inspiradores de buen contenido. Si al final es lo que estamos consumiendo contenido, estamos consumiendo historias, estamos consumiendo lecciones, aprendizaje, conocimiento. Yo creo que es importante abrazar esa oportunidad de ir a por un contenido
o que se esté compartiendo poco o nada y que por supuesto haya hambre de consumirlo. Y también, indudablemente, la C que cierra el círculo es la confianza y que conecta con la primera de todas. Vamos a confiar más en las personas, en las marcas, que en aquello que se comparte precisamente porque estamos en una época de manipulación, de mentiras, de medias verdades, acelerado y escalado por el uso o el mal uso o el uso que está no pasado por la ética de la inteligencia artificial. Si entendemos este círculo virtuoso de las 10C, hoy ya habrás invertido bien tu tiempo y te aseguro y te garantizo que si estás haciendo todo esto y vas haciendo los checks de si las 10C son parte de esto que estás generando, compartiendo y creando, las posibilidades de acercarte al crecimiento y al éxito son fundamentales. Y si trabajas en una gran empresa o en una gran organización o en una gran institución, sé coherente. No podés ir por ahí diciendo una cosa y haciendo otra. Hay que invertir. A veces es tiempo, a veces son recursos, a veces es dinero, a veces son personas, a veces son las cuatro cosas. Si no invertís, no hay chance de poder realizar ese plan y alcanzar esos objetivos. Por eso es importante tener esta conciencia conectada y no olvidar también de escuchar más. Las personas quieren ser escuchadas, los empleados quieren ser escuchados, necesitan que los escuchen. Igual que los clientes, los usuarios, los consumidores, los proveedores. Escuchar es mejorar, escuchar es entender y comprender. Escuchar además es crecer y evolucionar. Y lo dice alguien que se la pasa hablando, así que imagínense, ustedes me entienden, ¿no? Escuchar, escuchar, escuchar. Y entrando en la recta final del brandatón de hoy, me están haciendo así de estudios centrales, anda cerrando Andy, yo hablaría 5 horas más, pero parece que tenemos algo por ahí. Así que entrando en la recta final, si alguien va a recortar en algo, no recorten en branding, no recorten en la marca. Fíjense este anuncio de la Asociación de Agencias de Publicidad de Gran Bretaña en el Financial Times que dice: vuelve dentro de un año y dinos si haber cortado tu presupuesto de publicidad, de branding, de marketing fue una buena idea. Claramente no es una buena idea. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tu marca personal o profesional se une con tu marca, en este caso, de la empresa o la organización para la cual trabajas? En este caso, fíjense, Diario de Mallorca, uno de los diarios más importantes de la isla de Mallorca, en la portada, en la tapa del diario, fíjense lo que dice acá. El Consejo ficha a un experto internacional para relanzar la marca turística de Mallorca. Y abajo dice Mr. Branding, Andy Stallman, bla, bla, bla. El buen trabajo, el trabajo coherente, el trabajo consistente, el trabajo constante, el trabajo que crea valor, el trabajo que trasciende a las modas, que genera un impacto y un valor, que está hecho con propósito, con valores, con ética y con amor, al final consigue llegar a aquellos objetivos y a aquellos resultados. A veces incluso, como en este caso, superar las expectativas de poder contribuir a uno de los proyectos más ilusionantes, que a la vez requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucha responsabilidad, como todos los proyectos a los cuales uno se compromete, ¿no? Porque si no, no podrías estar construyendo valor. En el mundo del branding, uno como empleado, uno como cliente, uno como proveedor, como usuario, como consumidor, como accionista, uno se fija en los detalles. Recuerden cómo comenzó esto, un paquete de pastillas para vos, para mí. Uno se fija en los detalles, en el trato, la generosidad, la gratitud, el interés y las ganas, pero sobre todo en el mundo de las marcas
lo que más nos impacta, lo que más valoramos, son las acciones. Lo que más nos transforma, lo que más nos toca, lo que más nos inspira, no es lo que decimos, es lo que hacemos. Por eso es súper importante que las acciones hablen más fuerte que tus palabras. Cuanto más fuerte hablen tus acciones, más fuerte reverberará tu mensaje y más impacto tendrá. Vivimos en este mundo de miles de millones de personas y la mayoría queremos destacar, queremos ocupar un lugar, queremos conectar, queremos que nos escuchen, queremos querer, queremos ser queridos, queremos contribuir, queremos aportar. La mayoría estamos buscando ese lugar en el mundo, no necesariamente arriba de un escenario o en un canal de televisión o en un medio, puede ser en un colegio, en una universidad, en una ONG, en el barrio, en la comunidad, en tu familia. Pero está difícil destacar en un mundo que está regido por reglas rígidas, en algunos lugares muy rígidas, en algunos con mucha cantidad de personas. Y a veces te encontrás ante un dilema terrible. No sé si alguno o muchos vieron la película Oppenheimer. Si alguno no la vio, le doy unos segundos para que se tape la oreja. ¿Sí? Tápense los oídos porque voy a hacer algo muy spoiler. Oppenheimer, hay una parte de la película que para mí es la película, que hay una conversación en donde dicen, vamos a hacer explotar la bomba atómica. Y dicen, pero ¿puede ser que la bomba atómica explote y destruya el mundo? Es una opción. O sea, vamos a hacer explotar una bomba atómica y uno de los escenarios es que muramos todos y se destruya todo tipo de vida, sí. Y aún así se apretó el botón. ¿Hacen falta agregar comentarios? Vivimos en un mundo en el cual no todos pensamos igual, en donde a veces hay gente que aplaude para no ser fusilada o ahorcada o metida en la cárcel. Hay gente que explota a su gente y hay gente que entiende que el siglo XXI es una reedición de la Edad Media. Hay gente que está en plena lucha, como los agricultores en muchos países de Europa, y que dicen basta a ciertas normativas y exigencias que les quitan la posibilidad de seguir creciendo y produciendo y desarrollándose en igualdad de condiciones. Vivimos en un entorno y en un contexto en el que a veces nos ahogamos en un vaso de agua sin entender las realidades y las durezas de otras latitudes y longitudes con las que estamos conviviendo en el mismo momento y en el mismo lugar. Esto es Bangladesh hoy, abril o mayo de 2024. Algunos hablan del calentamiento global, otros del enfriamiento global, otros del cambio climático, otros de que hay que cambiar la sostenibilidad para ser más exigentes, otros están ahogados en el agua, otros están con sequías. La sostenibilidad indudablemente en su triple impacto medioambiental, social y económico es importante, pero recordando que la responsabilidad es individual y comienza en todos y cada uno de nosotros, y hasta que no estemos de acuerdo y trabajamos juntos, las administraciones públicas, el sector privado, la academia, los medios de comunicación y los ciudadanos, no va a haber ningún cambio de nada. Con pequeños esfuerzos iremos avanzando. Con muchos esfuerzos combinados avanzaremos e iremos más lejos. Estamos viviendo en un contexto en el que un grupo de infrahumanos terroristas invade casas, viola mujeres, quema vivas a las personas, se lleva secuestrados a ancianos, a mujeres, las siguen violando y torturando y se llevan a un bebito de 10 meses, Kfir Vivas, que lleva más de 200 días secuestrado en manos de terroristas infrahumanos.
y también su hermano Ariel y sus padres. Este es también el mundo en el que vivimos. Un mundo que mientras pasa esto, crea arte, comparte arte. En un lugar tenemos un bebé secuestrado en manos de terroristas, en otro desfile de modas tenemos bebés hijos de la inteligencia artificial. Tenemos muchas preguntas en un mundo que no tenemos claro a dónde va, pero que también nos quieren llevar hacia la negatividad. Cuando los datos nos dicen que a pesar de estos aspectos que enumeré, estamos mejor que nunca en la lucha contra el analfabetismo, en la lucha contra, contra los problemas de género, en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra la falta de educación, en la lucha contra la inclusión, contra la falta de inclusión. Y pasan también cosas que tienen que ver con las nuevas tecnologías que se van dando de manera natural en estas nuevas tecnologías que se van dando y modas, a veces pasajeras, a veces trascendentes. ¿Sí? Como este señor que en pleno hype de los NFT, el tipo fue y compró por $3 millones el NFT del primer tweet de Jack Dorsey, el creador de Twitter, ahora X, en manos del amigo Elon Musk, y hoy vale cero. Pero bueno, el que no arriesga no gana, dicen, ¿no? Y a veces el que arriesga pierde. Tenemos un mundo empantallado, smartphone céntrico, pero tu posibilidad de llegar a los miles de millones de personas están a un clic de distancia. Todos los que tenemos acceso a Internet tenemos al menos un smartphone. Y todos los que tenemos un smartphone entramos a nuestro smartphone casi 300 veces por día. Pasamos entre 5 y 7 horas por día con la pantallita, lo que es dramático desde una perspectiva de salud mental y bienestar emocional, es increíblemente una gran oportunidad para aquellas personas que incluso puedan contribuir a mejorar la salud mental o el bienestar emocional o incluso la salud física, porque podemos llegar a esas personas y conectar. Creo que como sociedad podemos y debemos recuperar la capacidad de abrazar y de abrazarnos y de dejarnos abrazar, de recuperar esos momentos de generosidad y de gratitud, momentos de amor para volver a ponernos en foco y en balance. Muchas veces estamos desenfocados y fuera del balance de lo importante. Y es súper importante recuperar ese punto de encuentro. Ahora mismo, entrando en las 2 horas y 37 minutos de este primer Brandatón del 2024, los invito a que hagan preguntas. Voy a hacer una pausa en lo que vengo compartiendo, respondo algunas preguntas y después continuamos. Los leo. Acá está Thermomux, que vuelve con otro comentario muy bueno. La autenticidad es la clave. La gente está harta de tanta mentira. 100% de acuerdo. Gracias, Angélica, a vos por tu generosidad, por acompañarnos. Gracias, Celeste. Estoy muy feliz. Todo el equipo Totem está muy feliz y agradecido con este proyecto. Darleni, bueno, al final es eso, es la generosidad, la calidad, el anteponer las relaciones a las transacciones y el poder aportar valor. Marta, no, gracias a vos, gracias por acompañarnos, excelente.
Gracias, querido Baldo. El próximo brandatón más largo, ¿eh? Eh, María Luz, decís, lo dijiste en Chile, que cada interacción con el cliente es una oportunidad para reforzar y dar vida a la promesa de nuestra marca. 100%. Cada interacción es una nueva oportunidad de reforzar y dar vida a la promesa, a la cultura, al propósito, a los valores de nuestra marca. Sin duda. Eh, bueno, yo creo que la promesa de marca, acá que preguntás sobre el surgimiento de la RSE, sustentabilidad, que se dice en Latinoamérica, sostenibilidad por acá, es parte de la evolución normal de las nuevas cosas que van surgiendo y que hay que ir adquiriendo porque empiezan a haber nuevas demandas, nuevas exigencias, nuevos comportamientos y también nueva legislación, por supuesto, ¿no? Pero sí, la promesa de marca creo que se tiene que seguir ampliando y enriqueciendo, sin duda alguna. Eh, gracias, Janet. Gracias, profesor Stalman, gracias. ¿Qué estrategia de branding recomiendas para empresas de software? Bueno, lo primero que diría es piensen en el usuario, no piensen en la tecnología, piensen en la usabilidad, piensen en que sea una usabilidad friendly, que sea muy intuitiva, que aporte un valor y que claramente venga a resolver un problema. Empecemos por ahí, luego todo lo demás. La marca personal ha de ser muy cuidadosa en el apoyo a posiciones políticas, ¿no crees? Me pregunta mi estimado Francisco. Francisco, mira, es un tema que se conecta con lo que preguntaba Thermomux al principio de Milei y Argentina. Eh, Creo que como todo en la vida es dinámico. Seguramente si vas a los puristas te van a decir, como marca no deberías opinar de religión ni de política, no me acuerdo qué otra cosa había por ahí. Yo creo que eso es del pasado. Yo creo que las marcas hoy deben asumir riesgos. Eh, no deben ser extremistas o radicales, salvo que lo sean, pero deben tomar posición, deben abrazar causas. Yo no creo que las marcas en estos momentos en los que muchos países y sociedades se están jugando cosas importantes, nada más y nada menos que a veces el futuro, no pueden ser neutrales. Yo creo que hoy por hoy la neutralidad penaliza. Y vos me vas a decir, sí, pero Andy, si yo digo que soy de derecha, los de izquierda van a dejar de comprarme o de seguirme o de elegirme o de recomendarme. Bueno, puede o puede que no. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener a alguien enfrente que te dice lo que quieres escuchar o tener a alguien enfrente o al lado que te habla honestamente y genuinamente? Yo prefiero siempre a alguien que me va de frente, a alguien que me dice las cosas como son. Podemos estar en las antípodas religiosas o ideológicas u otras, pero si es genuino, si es honesto, si es auténtico, para mí hay un valor. Con lo cual yo creo que hay que posicionarse siempre que creas en ello. No hay una obligación de hacerlo. Tu marca puede ser una marca tibia, puede ser una marca temerosa, puede ser una marca que prefiera la indiferencia, pero creo que estos son tiempos para marcas y personas valientes. Y si dar tu punto de vista va a hacer que personas te critiquen o dejen de respetarte o de seguirte, si eso es en lo que crees y esos son tus ideales y tus valores, esa gente no era parte de tu realidad o de tu comunidad o de tus aspiraciones y no pasa nada. Y yo lo puedo decir alto, fuerte y claro. Durante mucho tiempo eh, creí equivocadamente que como profesional del branding debía ser neutral en muchos aspectos y dejé de creer en ello. Y yo creo que las marcas, muchas, han tomado posición y creo que está bien, incluso aunque no compartas esas posiciones, las marcas que se muestran genuinas y auténticas y honestas merecen mi respeto, más que la que me dice una cosa y hace la otra. No sé si me explico. Voy a ir por acá a seguir con Angélica.
Angélica, tú también ahí con Thermomux cabeza a cabeza. ¿Cómo te preguntabas un rato cómo medir el rol y que las empresas se den cuenta que no todos son cifras, sino conexión emocional? Bueno, como es muy largo la respuesta, la voy a poner en comentarios ahora cuando terminemos en un ratito o en los próximos días. Y voy a poner también fuentes para que lo puedas ver. El alineamiento, dice Francisco, de todas las áreas expresa con nuestro propósito y valores es un trabajo a largo plazo. ¿Y qué nos podrías comentar respecto a eso? Bueno, es un camino a largo plazo porque no es un destino, es un camino, precisamente. El vivir la cultura, el vivir los valores, el vivir el propósito, es una forma de vivir, es una forma de hacer. Con lo cual, todos los días vos estás haciendo eso y por eso tu marca crece en valor, crece en respeto, crece en significado y crece en impacto. Con lo cual, sí, 100%. El alineamiento es fundamental y es trascendente. Johnny, a las diferentes C que mencionaste, sumo una que es la co-creación. Yo el trabajo individual se replantea con el trabajo colaborativo y el apalancamiento con los demás y además para los demás. Me parece muy bien. Hemos elegido 10, puede haber otras 10 más y excelente porque lo co-creativo es lo que estás haciendo. Estás contribuyendo a 10C con una 11. Bienvenido, excelente. Enzo dice que las organizaciones que no tomen en cuenta la sustentabilidad en su propósito tienen posibilidades de tener éxito a futuro. Mira, de nuevo, no todas las marcas tienen el mismo propósito, no todas las marcas tienen los mismos objetivos, no todas las marcas tienen los mismos valores, no todas las marcas creen en lo mismo, no todas las marcas son iguales, por suerte. Hay muchas marcas que no abrazarán la sostenibilidad. ¿Y eso qué va a implicar? Puede implicar varias cosas. Que le siga yendo bien. Eventualmente es una probabilidad. También puede pasar que los empleados digan que si no cambian se van a empezar a ir. Por lo tanto, podría eventualmente cambiar o no cambiar y los empleados irse. Los clientes podrían decir que si no cambian van a dejar de comprar y pueden cambiar y que los clientes compren o no cambiar y que los clientes se vayan. Y lo mismo con los accionistas y con los proveedores, y etcétera, etcétera. Con lo cual, en el momento en que la conciencia de la mayoría de personas esté más conectada con qué implica ser sostenibles y por qué es importante que las marcas sean sostenibles, igual que vos tenés el poder con tu voto en unas elecciones de elegir a un alcalde, un intendente, un diputado, un senador, un presidente, tenés el poder de premiar o de castigar a una empresa, a una marca, a una persona que esté o no en la línea de lo que a vos te interese, lo que a vos te movilice o lo que a vos te inspire. Con lo cual, por ahí van los tiros. Y la última pregunta, a quedar un poquito más por acá, no pregunten más porque vamos a ir cerrando, por favor, o dejen preguntas si en el próximo Brandatón retomamos de ahí. María Luz dice que llevo escrito 3 libros. ¿Qué cambió en el mundo corporativo o en el de las marcas, si querés, entre Humanofón y Totem? Es una muy buena pregunta también. Yo diría que lo que va sucediendo con los años es que nos vamos despertando, nos vamos concientizando, nos vamos conectando con lo que nos importa y nos preocupa y nos afecta. Durante muchos años fuimos indiferentes a muchas cosas y nos gustaba que nos vendan comerciales con chicos y chicas en lugares idílicos, con productos inalcanzables que solamente nos generaban nuevos deseos y nos frustrábamos en la búsqueda de esos sueños incumplidos y los deseos inalcanzables. Creo que sigue habiendo eso también, pero también hay muchas marcas que han entendido que no están solamente en un rol comercial y transaccional, hay muchas marcas que han entendido su nuevo rol, hay muchas personas que han entendido su nuevo rol, hay muchas organizaciones e instituciones que han entendido su nuevo rol, y también esta conciencia despierta que viene dada también por el acceso a la información, al conocimiento, a las nuevas herramientas, y también a que está todo patas arriba. Hoy está patas arriba la geopolítica, la política, la economía, la sociedad, la cultura, la comunicación,
es fantástico que en este proceso de cambio simultáneo, acelerado, profundo, y de tantos paradigmas que se ven afectados simultáneamente, podamos ir recopilando todo esto en libros que son como hojas de ruta, o como decía yo en Brandofón, no podemos descubrir un mundo nuevo con mapas viejos. Mis libros son un poco mapas nuevos para un mundo nuevo, ¿no? Así que sí, cambios hay, habrá y seguirá habiendo. Jennifer dice, la marca profesional, si eres consultor, la edad te da fortaleza, pero si es para estar como empleado, pasar de los 50 es un lastre. Quieren la experiencia, pero que tengas 30. Bueno, depende, depende. Yo conozco muchas empresas que todos los puestos de liderazgo están ocupados por personas de 50 y otros que no. Hay gente y personas que valoran la experiencia, hay gente que antepone el coste de un sueldo, hay personas que buscan una hibridación entre experiencia y juventud. No me gusta generalizar, creo que hay diferentes elecciones y diferentes situaciones y en función de lo que tu marca es y representa, irás hacia un lado y hacia otro. Jamás creeré que la edad es un defecto, siempre creo que la edad es una virtud y cada uno puede explotar lo que es, lo que sabe y lo que contribuye mucho más allá de la edad que tiene. Creo que la edad no es lo que determina a la persona que sigo, a la persona que admiro, a la persona que quiero o a la persona que respeto. Es lo que hace, es su coherencia y es su contribución, no la edad. Darleni, la verdad es una. Francisco, la autenticidad. Querida Marta, 8 abrazos muy cálidos hasta Panamá. Alfonso, comentaste que no te gustan los seguidores o la palabra menos. Profundiza un poco más sobre esto, por favor. Sí, a mí me gusta hablar de creyentes, no de seguidores. Porque el que cree en vos, el que cree en tu marca, el que cree en tu empresa, el que cree en tu organización, es una persona con la que tenés un alineamiento de valores, incluso de propósito. Tenés dentro de tu propuesta de valor un espacio compartido de cómo contribuir a mejorar el espacio social, cultural, económico, medioambiental sobre el cual estás operando. Y el que cree en eso va mucho más allá de creer en ti. Cree en lo que haces, no tanto en lo que sos, que también. Seguidor me suena a algo poco, un poco degradado respecto de lo que puede ser creyente, que me parece más holístico, más profundo, incluso hasta más respetuoso. No dije que, no quise decir, quizás se me malinterpretó, que seguidor está mal. Digo que a mí no me gusta seguir, me gusta que vayamos juntos, casi caminando de la mano, que uno atrás del otro, ¿no? Quizás ahí se me explicó un poquito más. Gracias Esperanza, gracias Enzo. Y las últimas dos, Marta, ¿alguna fórmula para transformar las mentes de empresas familiares conservadoras para que entiendan la importancia del valor de la marca? Que el marketing no es gasto. Bueno, yo creo que está más que claro, ¿no? La marca no es gasto, es inversión. Las empresas más valiosas del mundo tienen las marcas más valiosas del mundo. Las empresas que mejor resultado tienen son las empresas que mejor marca desarrollan y construyen, y en la cual invierten permanentemente de su creación. Si hay una mente muy conservadora, uno puede dar argumentos, puede dar factos, puede dar datos, puede dar informes, pero al final, por eso hablo de creyentes, o se cree o no se cree. Esto es como un embarazo, o estás embarazada o no estás embarazada, no se está medio embarazada, no se puede medio creer. Entonces, bueno, es un trabajo que lleva su tiempo. Hoy por hoy te diría, Marta, que hay más no creyentes que creyentes, pero estamos también en este momento paradigmático en que lo viejo no terminó de morir y lo nuevo no acabó de nacer, y en el medio está esta gran revolución. Pero a no desesperar, porque en breve habrá muchos más creyentes. Gracias Franklin, gracias Brand Inteligente, gracias Tania, gracias Darleni. Y última pregunta, gracias Jennifer también, de Tania. Booking hizo una encuesta y el resultado fue 80% de las personas desean viajar de forma más sostenible. Este dato no solo es aplicable a turismo, también aplica al consumo en general. Sí, acá lo único que podría agregar es lo siguiente. Te diría que
Hoy por hoy los datos dicen que casi el 95% de las personas dice que quiere ser sostenible, afirma que quiere ser sostenible. Lo cierto es que menos del 4% sabe cómo serlo. Todos queremos, de boquilla, viajar sosteniblemente, crear sosteniblemente, educar sosteniblemente, trabajar sosteniblemente, pero la sostenibilidad no se platica, se practica. La sostenibilidad no es un destino, la sostenibilidad, igual que el branding, es esta maratón, es este viaje y este proceso continuo que sabes cuándo empieza, pero que no termina nunca. Dicho esto, quiero darles las gracias de corazón. Me emociona saber que están ahí. Agradezco que estén ahí, ahora en el vivo, después en el diferido. Si me quedaron preguntas sin responder, intentaré responderlas después aquí abajo, o las seguimos por Twitter o por LinkedIn, o las seguimos en andystalman.com o en totembranding.com. Lo único que les pido es lo siguiente, es muy importante para mí saber qué piensan y qué sienten y qué opinan. Así que les voy a dar unos segunditos para que me dejen acá abajo, ahora antes de cerrar, si empezamos a preparar un segundo brandatón o si con uno fue suficiente y acá lo dejamos. Últimos segundos del primer brandatón del 24 para ustedes. Si me dicen si hacemos un segundo o no y después sí, cierre definitivo. Los leo. Bueno, amigos, amigas, 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias por su compañía, por su atención, por sus comentarios, por participar. Gracias por creer. Y para despedirme, vivimos en tiempos inciertos, complejos y muy apasionantes. Y desde el punto de vista del branding y de las marcas, quiero decirles que tras 30 años de trabajar en esto de crear, construir y transformar marcas, tengo solo una certeza, y es una certeza muy alentadora. No tengo duda alguna de que para mí, lo mejor está por venir. Les dejo un enorme abrazo lleno de agradecimiento y nos vemos en el segundo brandatón dentro de muy poquito. Gracias. Chao.